Prepárense para un viaje a los confines del universo, porque aquí comienza Señal Trek, con la conducción del capitán Mauricio Basaure y su experimentada tripulación. Conquistarán el espacio de Viaje a las Estrellas. Y todo esto por las ondas digitales de hobbyfm.cl. ¿Rápido? ¿Estamos bien? Ya, estamos viendo el volumen aquí. Muy buenas tardes a todos. La semana pasada, obviamente, estuvimos en la Gaviria Prosperidad. Salud. Estuvimos de vacaciones el 15 de agosto, así que hoy partimos un nuevo programa Señal 3 con nuestro invitado Fabián Cortés, autor de grandes novelas como Requiem para Tainús, Los Peregrinos y Portal de los Dioses. Así es. Más, ¿nos puedes contar, Fabián, de estas dos obras nuevas? Sí, mira, bueno, primero quiero agradecer la invitación al programa, siendo yo también un fanático de Star Trek, así que me siento honrado de poder estar acá con ustedes. Sí, mira, estas son dos antologías. La primera, que se llama Microcuento Fantástico Chileno, ¿Listo? es una antología que fue publicada ahora en junio de este año por Simplemente Editores y reúne un compendio de más o menos 80 y tantos cuentos, casi 90 cuentos, de ciencia ficción, terror y fantasía, y se caracteriza porque son microcuentos, son cuentos muy breves. Diego Muñoz, que el recopilador de esta obra, le llama microcuentos porque son muchos cuentos que se leen en las micro. Perfecto. Son tan breves que Tipo se leen. Santiago en 100 palabras. Claro, una cosa por el estilo. Y ahí yo tengo un cuento que se llama La Seducción. Y esta otra antología, que es la antología Mundos, que fue publicada ahora a inicios de agosto, el 10 de agosto para ser más preciso, por la editorial Fénix Dorado. Y es una antología que también reúne cuentos, más o menos 10 cuentos, 10 o 11 cuentos de ciencia ficción, fantasía y terror. Y yo participo aquí con un cuento que se llama Voces en el Metro, que es un cuento de terror. Ya. ¿Ya? Y bueno, ahí yo te comentaba al inicio... Coméntalo, que Sí, estamos al aire para los muy- amigos y que escuchen. Sí, muy brevemente ese cuento yo lo escribí para un taller literario en el que estaba participando con Diego Muñoz Valenzuela, que es mi mentor. Ujú. Estamos hablando que esto se escribió más o menos en el año 2010, 2009, 2010. Y este cuento habla de un tipo que enloquece en el metro, que escucha voces, por eso se llama Voces en el Metro. Y es como una especie de, ¿cómo se llama? Alguien que lo posee o algo por el estilo. Y él andaba armado. Y es tanta su locura que empieza a dispararle a la gente creyendo que las otras personas estaban poseídas por este supuesto demonio. Porque las otras personas le hablaban en el hecho, digamos, siendo que él escuchaba estas voces en su subconsciente, Exactamente. pero no. No lograba diferenciar si eran su mente Oh. o eran supuestamente las voces de los demás. Claro, ahora igual interesante el tema porque... Espera un poco con la foto ahí. Estamos esperando, disculpen amigos por la foto. ¿Estamos? Interesante porque lo que tú describes en el cuento hay una enfermedad que hace lo mismo, que se llama la esquizofrenia. Exactamente. Está- De hecho, él supone que sufre de esquizofrenia, pero el cuento tiene una trampa. Ah, Porque perfecto. esa es la gracia Claro, de lo- porque si no sería muy obvio, ¿no? Exactamente. Entonces ahí ya le da el... Exacto. Los cuentos, como lo mencionaba Julio Cortázar, los cuentos ganan por nocaut. Tienen que sorprender al final. Y Ya. la gracia es que este cuento pareciera, conforme a lo que nos va relatando el narrador, pareciera que va el desenlace hacia un fin determinado. Sin embargo, hay un giro de tuerca ahí que no lo esperábamos. Entonces, en ese caso, invitamos a los amigos, los seguidores de Señal 3, que hace tiempo no hago eso, ¿dónde pueden conseguir estos libros? Después vamos a hablar cada uno. ¿Dónde los pueden comprar? Y mira, la mayoría de estos cuentos, estos libros los pueden encontrar, por ejemplo, en la librería del GAM, que está ahí en el metro Universidad Católica. Claro. Ah, perfecto. Ahí lo encuentras en las librerías que leo, en la Antártica, podría también encontrarlos. Y probablemente encuentres, por ejemplo, Requiem y Los Peregrinos los encuentres todavía en la Feria Chilena del Libro. Perfecto. Te manda saludos Michelle Depp
te manda muchos saludos Gracias, aquí y te dice Michel. saludos, Marcos. Sí, Te manda saludos. colega también, escritor de ciencia ficción. Claro. Michel. Sí. A ver, ¿cómo partimos de esta historia? Porque... Permiso. Ujú. Este libro que te vamos a poner aquí en pantalla para cubrir ahí, Ujú. Los Peregrinos. ¿Qué es lo que sabemos de él? Sabemos que El Peregrino fue tu primer libro, Exactamente. que fue presentado en octubre de 2012, Eso. y con esto tú entras al mundo de la literatura independiente de participar en los cuentos cortos Ujú. o en otros cuentos de cursos literarios, ¿no es cierto? Exactamente. ¿Dónde llegas con este libro a la ciencia ficción para que después vamos contando un poco lo otro? Ujú. Porque obviamente tú cuando tú me lo regalaste en su tiempo, me contaste que eran viajeros espaciales, incluso llegan ahí para que lo muestres, o lo pongo acá mejor. No. Sí, yo creo que es mejor. Sí. Mira. Viajeros espaciales, compradores de gigantes de tierras, de exoplanetas, exploración, minería Ujú. y conflictos como los habitantes, muy parecido a ciertas series en ese aspecto, Ujú. que es de colonizar otros planetas aunque estén habitados. Retomando un poco lo que fue, ¿no es cierto?, la conquista en Claro. Sudamérica o como fue Hernán Cortés en México. Claro. Bueno, esta novela, para llegar a ella, tendríamos que irnos todavía más atrás. Ya. Por ahí, O, por la o- o son extractos de trabajos previos que vas Sí, armando y es que juntando. a eso quiero llegar. Ah, perfecto. ¿Cómo nació esta novela? Esta novela nace por ahí por la década del 70. ¿En qué ámbito? En aquellas épocas, y yo acompañaba a mi papá Ujú. a unos negocios que hoy día ya creo que están extintos, como muchos otros negocios. Eran unos boliches donde uno llevaba su novela, ¿cierto? La revista, el cómics, y lo cambiaba por otro. Ah, sí me acuerdo. pagaba Me una- acuerdo. no me acuerdo cuánto no, se no, pagaba, no, pero- pero me acuerdo. Por ejemplo, había intercambio de libros, Ujú. intercambio de revistas, que era muy, muy común en la década de los 80. Incluso uno iba a Cartagena, podía hallar sus revistas y había un kiosquito que podía cambiarlo, los Claro. cómics. Entonces, en esa época, mi papá era muy aficionado a un estilo de novelas que se llamaban de aduro, o novelas pulp, que se escribían, eran historias, relatos de ciencia ficción, con ¿Ya? unas carátulas muy atractivas. Era la típica carátula de los años 50, 60, Ah, perfecto. donde Sí, aparecía una la dama en peligro con el monstruo, el claro. robot, el marciano, lo que sea. Claro, para los amigos, el ejemplo que está hablando de las carátulas, ustedes pueden ver Forby, el planeta desconocido, ahí tenemos un ejemplo de la carátula King Kong, cuando atrapa a la niña que la está rescatando, digamos 1933, y la carátula El día que se paralizó la Tierra, también así que también hay ese tipo de carátula. Ujú. Y para los más fans y más antiguos, las revistas, las Amazing Sci-Fi o Comics, que también tenían esas carátulas donde se publicaban novelas de H.G. Wells y otras historias más. ¿Mm? Claro. Bueno, en esa época yo empecé a leer esas novelas que eran de autores españoles Ya. y que ellos, ¿cómo se llama? Firmaban sus obras con seudónimos en inglés. Por ejemplo, estaba Clark Carrado, estaba Smith, algo, puros nombres en inglés, pero en realidad eran escritores españoles. Y la calidad literaria no era de las mejores, pero la historia era muy entretenida. O sea, uno se cautivaba como joven en aquellas épocas. Claro. Estoy hablando de varios Sí, años no, atrás. sí. Entonces uno se cautivaba aparte con la carátula, también con esas historias que eran sencillas, eran muy simples, pero muy entretenidas. Entonces yo empecé a ver que las historias a veces tenían un final que no me llamó la atención y podría haber sido distinto. Y empecé yo a escribir, a borronear mis propias historias. y Como cambiarle el- hacen un recut, o como hacen algunas películas que la editan, recut, Claro. la editan, y tú vas a retomar de nuevo, si la historia fuera así, tomando los mismos personajes, pero la historia fuera por otro ámbito. Claro. Claro, es como cuando existía, ¿no es cierto? Yo compré la revista Trauco, Bandido, y en esa época, y también, no, sí, se muy antigua, y existía otra que era una revista Scorpion, que también Yo era no nací sci-fi, esa era, vez. era de sci-fi de, Esa de clásica anime. Yo no argentina. nacía todavía en esa época. No, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Yo creo Bueno, el que- tema es que ahí, perdón. algo- Yo creo que este hombre viajero en el tiempo, porque es más joven que yo y se acuerda de cosas de antes que yo naciera.
Yo creo Mira. que tú eres una cosa rara. ¿eh? Sí. Deberías hacer una Trauco es muy investigación. antiguo. Sí. ¿Cierto? Sí, Trauco. No, O pero yo- en el último evento estuvo Trauco. Por eso me acuerdo, lo tengo Sí. presente en la mente. Estuvo presente en el último evento que tuvimos en la Biblioteca Santiago. Estoy carreteado mucho, pues Carla. Ya. ¿Mua? Se te olvida todo. ¿Mua? Yo no soy Claudio, por si acaso. ¿Quién eres entonces? Soy el influencer pobre. Después vamos a No, más conversar con rato en la mesa va a llegar nuestro... ¿Por qué no te vienes a sentar al tiro, Gonzalo, que está ahí con cara de pollo Sí. que llegaste tarde? Atención, Chile, ha llegado el influencer por el influencer pobre. sí. ahí, está. Preséntese, estimado. Ahí con el micrófono de Germán. Preséntese, Gonzalo. Cuidado, Germán, con el Perdón. celular. Y listo. Hola. Es Listo. así. tienes Es así. Es que Un cuando eres hombre de pocas chiquitito, palabras. no, que cuando eres Y, chiquitito se y cayó. esto fue generando, vamos para retomar, y esto fue generando las historias que nos lleva acá a los peregrinos. Claro, o sea, ahí fui recopilando, como te decía, primero yo cambiaba historias, después empecé yo a crear historias. Y en esas historias que van quedando... Fueron naciendo esta idea de crear un mundo distinto y un poco cambiar la perspectiva, porque habitualmente en las historias que yo leía veía que nosotros los humanos aquí en la Tierra éramos invadidos por una civilización mucho más avanzada. Claro, sí. Yo dije, ¿por qué no revertimos la situación y somos nosotros más avanzados y nosotros invadimos un lugar que es un poco más primitivo? Claro. Y valiéndonos siempre de esos antivalores que tiene el ser humano, porque ya hemos visto que... Y llevarlos aquí en el cuento. ¿ves? Exacto, hemos visto que tenemos Bueno. más de 2000 años de historia y no hemos evolucionado nada. O sea, No, seguimos, eso estoy seguimos completamente de claro, acuerdo. seguimos cometiendo los mismos errores, se siguen abusando de la misma manera como se hacía en épocas anteriores. Bueno, entonces yo le veo esta novela a una era 1000 años en el futuro. Siempre me he preguntado por qué 1000 años tan en el futuro. Claro, porque es lo lógico. Hoy día la astronomía, la astronáutica y la física han establecido que no antes de 1000 años no vamos a ser capaces de viajar tan largas distancias como se requiere, con la energía que se necesita y la tecnología necesaria para llegar a otro mundo. No, estamos de acuerdo. Y ese parámetro de los 1000 años se va corriendo cada vez más. Por ejemplo, Claro. estamos hablando del año cuando sale Odisea del Espacio 2001. Arthur C. Clarke había ya publicado una novela con periodos de fecha de profiles del futuro, donde tenía fechas de lo que iba a suceder. Ujú. ¿Ah? Entonces ya se suponía que para el 2001, que ya pasó hace ya 19 años, estamos en 2019, tendríamos una estación espacial, pero como rueda, con viaje y vuelo, y todo se cuenta. Entonces Ujú. eso se va a ir cada vez desplazando. Exactamente. Entonces, ahí en esa época ya empiezan a nacer algunos personajes, se empieza a vislumbrar un poco la historia. Y en el año 2009-2010, más o menos, yo entré al taller literario de Diego Muñoz. Y ahí empecé, ese era un taller literario de cuentos, era de cuentos Sí. avanzados. Entonces yo partí en el mundo literario más bien ordenando las ideas que yo tenía. Yo llegué convencido de que los cuentos que había escrito en ese momento, todavía ni siquiera había mostrado las novelas, tenía los cuentos, eran top. Claro, Pero no, me encuentro que en los primeros días el maestro y los alumnos me hicieron pebre los cuentos. O sea, no, te faltaba mucho por aprender. comprendo, porque yo también hice un curso de cómics ¿ya? con Agua Graphic y yo también pensaba que era el top y me encontré con lo mismo. Exacto. ¿Ya? Pero lo bueno que aprendí al final, todo lo que me enseñaron Agua Graphic, aprendí todo con ellos. Exactamente. Entonces, Así que no, claro. Y eso también te dio herramientas, claro, las necesarias para poder mejorar lo que uno ya sabía y a futuro, lo que tenemos ahora, ¿no? exacto. Entonces, bueno, el año 2010. Sí, un momento. Perdón. Están reclamando que se escucha muy poco. Acércate más al Nuestro micrófono. amigo Michael, que Sí. es amigo de Fabián, Sí, muy bien, muy nos bien. está diciendo que no se te escucha. ¿No me escuchan? No, Acércate ahora- más al ahora puede ser que micrófono. él esté sordo también. Pero Ahí sí. Acércate más al micrófono por último. Es que ya estoy encima del micrófono. Bueno, así. ¿Está bien ahí? Sí. No, Ya, pero córrelo por último así, más cerca. perfecto. Eso. Ya, entonces, como comentaba. Ahí está Michael. ¿Me escuchas, Michael? Sí. Ya. Sí, bien. Michael, ya te doy el fono que se me olvidó. Entonces, bueno, ahí le presenté a Diego, me atreví, le dije, Diego, tengo un manuscrito de una novela, mi primera novela. En realidad tenía varias novelas escritas, pero esta yo diría que era la novela que estaba más redondeada, luego de haber participado varios años en el taller, era la que estaba más redondeada y la que yo creía que podía postular para, no sé, para cualquier cosa. Claro. No había pensado en publicar ni nada, sino que quería saber que el maestro Diego me dijera, oye, sí, la novela realmente está bien.
Está bien. Entonces yo me acuerdo que ahí en noviembre en noviembre del 2010 le envié, le imprimí el manuscrito, se lo entregué a Diego. Diego me dijo, me tienes que tener paciencia porque Claro, porque tiene que a revisar él, todo claro, no, es que a él le llegan muchos manuscritos, no por era eso, el revisar único. todo el proceso, Por supuesto. revisar acá, texto, Estamos hablando palabras, de etcétera. una novela que tiene 270, casi 280 páginas, entonces Sí, no no, la iba a leer de un no. momento para otro. No es como un microcuento. Exacto. Entonces, bueno, Diego se llevó la novela, el manuscrito, y yo traté de olvidarme, igual estaba ansioso y decía, Sí, "Ay, por ¿le irá a supuesto. gustar? ¿No le irá a gustar? Bueno, cuento corto, me llamó en marzo del 2012 y me dice almorcemos. Yo dije, Ya. chuta, si me dijo que almorzáramos para que revisáramos el manuscrito, significa que algo le encontró. Porque si no hubiera sido de su agrado, me habría dicho, viejo, sigue participando. O sea, sigue Claro, practicando. sí, sigue mejorando, mejora esto. Exacto. Los típicos tips que uno igual lo dan. Claro. Entonces Diego me dice, cuando nos juntamos a almorzar un día ahí en Plaza Italia, cerca de Plaza Italia, por ahí, en Providencia fue, no me acuerdo Sí. bien. Y yo vi el manuscrito, estaba todo borroneado con lápiz Sí. rojo más encima, todo corregido. Dije, le encontró 10.000 errores. Pero bueno, está bien, porque era mi Sí, primera no. novela, en fin. Y me dijo, no te asustes, porque si lo ves todo rayado es porque yo fui marcando para ir siguiendo el hilo conductor y marqué los Sí. personajes, pero no es porque hayan errores, me dice. Sí. O sea, encontré algunos errores que hay que corregir, pero nada tan grave. No, mira, discúlpame, un poco riendo un poco, porque cuando le mandé mi primer cuento para participar a LPD Magazine, Ujú. me lo devolvieron, pero requeta rayado por todos lados, así Bueno, que se llama El Vuelo. Entonces, así que en ese lado... ¿entiendes cómo me sentía yo en ese Exacto, no, lo momento? sentía porque estaba rayado, pero completo. Claro. Así que te entiendo completamente. Bueno, cuento corto, Diego me dice hay que publicar esta novela, porque es una novela entretenida, está bien contada, los personajes son sólidos, los diálogos también. Entonces me dio toda una descripción técnica de la construcción de la novela. Y chuta, yo dije, publicarla, no estaba en mis planes publicar. Me dijo, te doy 2 sugerencias de posibles editoriales, simplemente editores o puerto de escape. Claro, porque que mucho les pasa, esto vamos a parar un poquito, es mucho lo que le pasa a muchos escritores nacionales, donde publicar, donde presentar su obra, su trabajo. Claro. El primer caso, por ejemplo, a Michel Depp, el mismo caso de Valparaíso, le pasó lo mismo, Ujú. que para eso también aclarar a los amigos, que eso es un problema. También a los dibujantes les ocurre el mismo proceso, dónde publicar sus obras, y etcétera. Claro. Va en ese punto. Ujú. Y vamos a decir las redes sociales, porque partimos así rápido. Ujú. Las redes sociales son Señal Trek Facebook, Señal Trek Instagram, Señal Trek en YouTube, y nos pueden mandar mensajes o información al Jovífono Gonzalo. Más 569 50 82 67 59 o para el 695 08 26 759. Michelle, ahí está el Jovífono, nos puedes Sí, mandar en también el está WhatsApp. Ya, pero por eso. Michelle, escucha mi voz. Perfecto. Más 569 5082 6759. Ahí está. Ahí Tampoco está. te lo sabí. Ya, ahí estamos. Vamos. ¿Puedo leer algo? ¿O todavía no? No, continúen. No, Al final, vamos, continúen. vamos. Y ahí estamos resumiendo, y eso más o menos sería la historia de la primera novela. Claro, mira, pero quiero hacer una Sí, por precisión. supuesto, por supuesto. Porque ya que estamos inmersos en el ámbito de Star Trek, y yo soy un fanático de Star Trek, Ya. veía la serie de cuando era pequeño, o sea, ¿Puedo leer algo entonces? De verdad. Ya, De léelo. verdad. Ujú. Permiso. Léelo. Sí. Voy a tratar de poner voz interesante. Pero bien interesante. Desde mi adolescencia me gustó Star Trek. Recuerdo que con mi padre compartimos el gusto por la lectura, una afición que heredé de él. Y aunque leíamos de todo, teníamos especial inclinación por la literatura fantástica y la ciencia ficción. Sin embargo, éramos también fans de una de las series más icónicas de la TV, Star Trek. No nos perdíamos ningún capítulo. Por supuesto que el personaje que nos encantaba era el señor Spock, primer oficial y científico del crucero pesado clase Constitution USS Enterprise NSC 1701. Su nombre ya era en sí un desafío, empresa. Me encantaba el carisma de Spock y más aún el averiguar tiempo después que fue el mismo Leonard Nimoy quien le brindó esas características tan propias del personaje, el saludo vulcano y su famosa frase larga vida y prosperidad, entre otros gestos y actitudes que definen el perfil del vulcano. Por ejemplo, cuando alzaba una ceja en señal de sorpresa, o su tan propia expresión
fascinante. Su lucha interna, al ser mitad humano, mitad vulcano, y su empeño en suprimir sus emociones. Bueno, con el tiempo nos distanciamos. Bueno, ya, eso es más personal. Ya, listo. ¿Estamos? Sí, después seguimos. Ya, perfecto. Porque esto, ¿quién lo dijo? ¿O quién Él. lo escribió? Acá. Está bien. Yo lo escribí, Exactamente. Sí. Porque Sí, veía cómo asentaba con el movimiento de cabeza. Sí, Esas palabras las conozco. exactamente. Bueno, esta novela tiene mucha influencia de Star Trek. De hecho, por ejemplo, aquí se mencionan dos gobiernos, un gobierno central que está en la Tierra y un gobierno colonial, que es el que regula el actuar de las grandes corporaciones que extraen minerales de los planetas extrasolares. Pero hay un mandato. Siempre me acordaba del mandato supremo que Entonces, tenía la está Federación. La ¿cierto? primera directiva. en Exacto, Star que Trek. era no intervenir aunque tuviéramos todas las ganas de hacerlo, porque cada vez que interveníamos, aunque las intenciones fueran buenas, los resultados eran desastrosos. Bueno, en esta historia hay un mandato que tiene 4 grandes instrucciones que deben seguir cada una de las entidades o grupos económicos que hacen las extracciones de minerales de los distintos planetas. Y justamente esta corporación de extracción mineral que se llama Serena, que es dirigida por un chino, el señor Liu, ellos se saltan estas leyes, aprovechan estos resquicios legales y la diferencia que había entre el gobierno central de la Tierra y el gobierno colonial para aprovecharse de extraer los minerales de un mundo que estaba habitado. Porque el mandato maestro decía, si hay un mundo en el cual hay vida en desarrollo, no pueden hacer extracción de nada. Y por el contrario, si hay un planeta donde la vida es inteligente o en vías de desarrollarse como civilización, el gobierno toma el control del planeta para lograr que esa civilización se desarrolle. Y esto es lo que hacen estos tipos, burlan al gobierno y explotan el planeta habiendo 3 civilizaciones o 3 etnias, una de ellas un poquito más avanzada que las otras 2, y empiezan a destruir estas etnias. Entonces, como te digo, ahí hay un poco de influencia de lo que Perfecto. yo veía en Star Trek. Y claro, Star Trek. y ahora solamente le podemos decir a los amigos que busquen el libro Ujú. para que disfruten de la historia y la novela Los Peregrinos. ¿No Exactamente. es cierto? Vamos a poner acá y vamos a partir. Bueno, ¿Se ese ve? ese es Ahí se- Requiem para Taínos, espérate. esa Por la cámara. en mi segunda Ahí novela. Sí. Claro, a ver, vamos a contar un poquito, a ver qué sabemos. Ujú. Segundo libro, Requiem para Taínos, 19 de agosto del 2015. El mundo de Taínus es un planeta. La tríada, que son los titanes, una raza, pelean con los terracontes y esos tienen una guerra con los aliados. Y hay un personaje que se llama Nekut, Ujú. el cual va a nos va a llevar, en este caso, en esta novela, a una aventura de espiritualidad, amor, fe y etcétera, diciendo que el planeta está en conflicto permanente de guerra. Exactamente. Bueno, aquí hay ambas novelas tienen, si bien podrían estar en el mismo universo, pero distanciadas por muchos años de diferencia. Y si pudiéramos resumir ambas en pocas palabras, yo diría que Los Peregrinos es como una propuesta de cuál es el origen de la especie humana. Y por el contrario, en Requiem para Taínos nos cuenta un poquito cómo nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza bipolar, donde somos una civilización capaces de crear las cosas más maravillosas, sin embargo también somos capaces de destruir de la manera más increíble. Ahora hace poco estamos viendo los incendios que se están En produciendo la Amazonas, claro, en la por la Amazonas. explotación del oro, en busca del oro, Exactamente. y además que Carla después en la segunda hora lo va a comentar. Ujú. Incluso lo mismo, el pasto o el pasma que permite que crezcan hojas se pierden. Entonces queda el suelo completamente erosionado Ujú. y eso también fomenta más incendios. Exacto. Entonces, Requiem, como decía, es una novela que nos cuenta un poquito a dónde nos va a llevar nuestra naturaleza. Está ambientada en un futuro muy distante. Yo tengo una fascinación por las distancias muy extensas en el tiempo. Y es mejor porque así no, Claro. no te pilla el periodo de tiempo. Exactamente. Entonces, como pillaba a muchos autores. claro, o sea, lo que estábamos discutiendo recién, de la fecha. yo me acuerdo de otra serie que me gustaba mucho en aquella época, era Cosmos 1999, donde se suponía que en el 1999 íbamos a ser capaces de viajar a largas distancias, y de hecho íbamos a poblar la Luna, etcétera. Íbamos a tener nuestra base. Y en la sin Luna. embargo, todavía no hacemos el segundo viaje a la Luna, imagina, ya estamos en el 2019. El viaje tripulado, me Ahora refiero. vamos a ver si son los chinos.
¿Quiénes van a ser los que van a llegar? o la India. Exacto. que están Entonces, postulando. Requiem, a diferencia de los peregrinos, Ujú. aquí ya no hay una civilización avanzada, no hay una muestra. De hecho, los humanos son, diría, la especie más desvalida dentro de las razas que habitan este mundo. Y hay 3 razas que habitan, que tú las mencionaste, son los terracontes, Los terracontes. eracontes y los acuarontes, y tiene un sentido de por qué se llaman así. Claro, y la triada que son los titanes que también No, están... triadas porque son las 3 razas. Ah, ya, perfecto. Claro. Son conocidos como los titanes. esas 3 razas, Exactamente, son esas 3 razas más los humanos, y los humanos se sienten que son desvalidos, que son los más primitivos, o al menos eso se aparenta en los primeros capítulos de la novela, y estos seres o los humanos piensan que estos seres son como dioses, son como titanes, porque supuestamente tienen ciertos poderes, y este personaje que tú mencionaste, que es Nekut, es uno de estos titanes, y él empieza a descubrir que hay una verdad detrás de todo esto que él ha vivido. Él perdió la memoria, o sea, perdió la noción desde cuándo empezó esta guerra en la que están insertos, y también perdió la noción de dónde vienen ellos, quiénes son, por qué están ahí, un poco las mismas preguntas que nos hacemos nosotros hoy en día. Sí. Entonces él se topa con los humanos, era fortuito para ellos toparse con los humanos, era como algo sensacional, una novedad. Y empieza a descubrir que los humanos son seres también inteligentes, y más inteligentes de lo que ellos pensaban. Y juntos inician un camino, el recorrido del héroe, donde ambos personajes, la pareja de humanos más Nekut, empiezan a evolucionar. Él empieza a descubrir una verdad que no la conocía, y se da cuenta que ellos son seres más bien insignificantes, y se empieza a dar vuelta. Esa verdad que al principio era absoluta, ya no era tanto en el camino. Bueno, al final de la novela nos vamos a encontrar con una gran sorpresa. Mi intención es que las novelas siempre, al final, nos entreguen algo sobresaliente, casi como lo hace un cuento, pero yo tengo también, aparte de la fascinación por el tiempo, la fascinación por las civilizaciones avanzadas. Y en ambas novelas nos vamos a encontrar con algo de eso. Así que cuando Perfecto. la lean, son ambas historias de amor, ¿eh? Sí. Una de mis características es que yo cuento mis historias de ciencia ficción o fantasía, según sea el caso, o terror, bajo una perspectiva de una relación amorosa. Y lo demás es el entorno alrededor de esa ¿Quién relación. envuelve esta pareja? En este Exactamente. caso, o esta pareja se conoce en la novela, o esta Ujú. pareja ya parten juntos en el En camino, esta aventura, en claro. esta aventura en el camino, o se encuentran en el camino y siguen. Exactamente. Ya. Ambas, si pudiéramos decir que tienen algo en común, hay muchas influencias, si bien lo comentábamos recién por ser un fanático de Star Trek, pero también dentro del mundo de la literatura yo tenía harta influencia de Tolkien, C.S. Lewis, Arthur C. Clarke y otros autores clásicos, especialmente Julio Verne, con el que yo Terrible. me inicié leyendo la literatura de ciencia ficción un poquito más dura. Aquí hay mucha mística, hay mucha cosmología. Los personajes y las etnias, en ambas novelas hay etnias que tienen una tremenda conciencia de que ellos son parte de algo más grande, de que hay dioses, hay divinidades, y confunden esas divinidades con entidades superiores, tal vez. Claro, Podría ser. claro, porque te vas y cada etnia tiene su propia visión Claro, del cosmos. exactamente. Perfecto. Entonces, hay mucha naturaleza, mucha descripción de paisajes, de lugares, de climas. Entonces, me gusta envolver al lector en ambientes naturales. Tengo una fascinación por los Claro, ambientes como lo naturales. hacía Tolkien, que nos envolvía en los personajes del Hobbit, por ejemplo, nos envolvía en los personajes, el ambiente, la comarca, el bosque negro, Ujú. y etcétera. Exactamente. Ahí estaba hablando por el Hobbit. Exacto. Entonces van a encontrar en esta novela influencia de varios autores y bueno, y también está mi propio sello puesto en ellas, que es la mezcla. Hay un escritor también que se llama Mario Bustos Ponce, que siempre me comentaba, tus novelas me cuesta definirlas si son de ciencia ficción o son de fantasía, porque transitan por ambos ámbitos. Claro, entonces, porque tengo influencia de ambos, me Claro, encanta la claro. ciencia ficción, tengo cuentos que son de ciencia ficción muy dura, pero Diego Muñoz me dijo, tú tienes que tomar una decisión. Si vas a escribir algo y quieres que le llegue al mayor número de lectores posible, tienes 2 opciones. O te dedicas a escribir ciencia ficción dura, que va a tener un círculo de lectores, Claro. fanáticos, claro. Y especialmente ahí en el punto de ciencia ficción dura, esos mismos críticos o fanáticos
a esta ciencia ficción que mezcla fantasía y en todo, ellos la consideran como una ciencia ficción light, Ujú. así, no como ellos hablan de sus autores y todo el cuento. Incluso hay controversia en redes y todo el cuento respecto a los libros. Claro. Pero está muy bueno en ese concepto que tú defines como light, como lo hicieron una ciencia ficción que mezcla ciencia ficción y fantasía Ujú. para abarcar a las nuevas generaciones, a los jóvenes puntualmente, que yo creo que va por ahí, ¿no? Claro, o sea, Enfocado hacia los no solo a los jóvenes, que, sino que, entusiasme, que claro, no sea tan pesada la historia, exactamente, eso es cansadora. un poco como la otra alternativa. Una era esa y la otra opción era escribir algo que está en el ámbito de la ciencia ficción, pero una ciencia ficción que la pueda entender el resto del mundo. Yo Claro. me acuerdo mucho, se juntaron dos grandes personajes de la historia, Ujú. que era Charles Chaplin y Albert Einstein. Se juntaron en un momento, en una cena, y Einstein le dijo a Chaplin: yo estoy sorprendido de cómo usted, sin decir una sola palabra, el mundo lo sigue y le encanta y lo entiende. Y Chaplin le decía: yo estoy sorprendido más con usted, que todo el mundo tiene fascinación por su obra, considerando que nadie entiende una sola palabra de lo que usted habla, porque el tipo es un físico. Claro. Entonces, ¿cuál es el sentido de esto? ¿Cuál es la paradoja o cuál es digamos, la enseñanza que obtenemos de aquí? De que la idea para abarcar a un público mayor, para llegar a todo tipo de público, hay que hacer la ciencia ficción lo más entendible posible, siendo una ciencia ficción verosímil, ¿cierto? Que tenga Claro. una base científica, pero que no llegue más allá de, que no traspase la barrera de lo puramente científico. Porque es una historia que tiene que entretener, tiene que cautivar al lector. Si no, yo escribo ciencia ficción y me dedico a la física A las claro, matemáticas, etc. claro, entonces yo quiero mezclar un poco ambas cosas, Ujú. sin dejar de lado el nicho de la ciencia ficción, porque hay que darle solidez a la historia, y por eso yo me demoro en publicar. Cada diferencia entre una y otra obra, más o menos, bordea los 5 o 6 años, porque me gusta depurarla hasta que lo que le entrego a la editorial sea algo que sea, digamos, que el trabajo de edición, de corrección de estilo, no signifique todo involucre demasiado tiempo, sino que ya vaya más o menos trabajado el tema, tanto en el hilo conductor, en los personajes, y que no tenga vacío en el argumento, porque me he encontrado con obras que la he leído y dijo: chuta, el autor parece que se apuró mucho en publicarla, y la verdad uno no entiende mucho qué quiso contar en esa historia. Entonces mi intención es hacer reflexionar. Armando Roselot comentaba: una buena ciencia ficción, tal como lo decía Philip K. Dick, una buena ciencia ficción tiene que hacerte reflexionar, te tiene que sorprender. Pueden ser historias tal vez triviales, pero la manera en que te la cuentan o la historia misma tiene que sorprenderte. Si no te sorprende, no es tan buena ciencia ficción. Perfecto. Ahora vamos a poner la última obra, Ujú. El Portal de los Dioses. A ver, El Portal de los Dioses, 16 de julio de 2018, Ujú. ¿no es cierto? Ambientada en Corea del Sur. Y nos habla del zorro de 9 colas, o Gumiho, claro, por ahí. De la personaje de la cultura asiática, que mucho... a Naruto también salía de las 7 colas. Conocemos un personaje, un chileno, que se llama Damián Vega, que se enamora de... Y ahí está el... Aesun, se llama la... Aesun. Ujú. Y viaja, ¿no es cierto?, a Suwon, Sí. ¿sí?, en Corea, para encontrarse con su amor. Se conoció en el colegio y después encontrarse con su amor en el periodo, ¿no es cierto?, un poquito más adulto. Más reciente, claro. Claro. Y ahí se entera que el padre de Haesun muere en un sangriento asesinato de un misterioso depredador. Ahí lo dejamos, ¿no es cierto? Los jóvenes se habían conocido inicialmente en 1978 en el colegio, en compañeros de colegio. Bueno, esta novela... Aquí en esta novela nos damos cuenta que vamos a otra visión, mezclar elementos de mitología, ¿no es cierto?, asiática, contando en lo que se envuelve esta pareja, que también van a cumplir, y poniéndole algo de terror, porque aquí nos habla de, ¿no es cierto?, un misterioso depredador, no sabemos lo que es, porque eso hay que leer la novela, Claro. y nos va llevando, y ahí viene la pregunta:
el título, Portal de los Dioses. Por Mira, el tema. la novela hay que decir primero que está inspirada en un viaje a Corea que me tocó hacer a mí el Ya. año 2013 por trabajo. Perfecto. Y yo en ese tiempo, bueno, y ahora también, trabajaba en una empresa coreana Ujú. y me tocó viajar por temas de capacitación. Tuve que ir 3 semanas a Suwon, que es una de las ciudades, yo diría, más cosmopolita que tiene Corea del Sur. Y esa ciudad en particular está la casa matriz de una compañía donde yo trabajaba. Entonces ahí yo fui al entrenamiento. Entonces alguien me sopló, me dijo, oye, la verdad yo no tenía muchas ganas de hacer ese viaje, Ujú. porque implicaba hartos sacrificios. Sí, pues, especialmente Estamos- el idioma, todo. Estamos hablando que uno viaja a un país que está a 12 horas de diferencia horaria, está a 12 horas avanzado. Ujú. El clima es muy terrible, el idioma ya no, nadie habla obviamente español, hay que hablar en inglés, pero tampoco el inglés se habla en todos lugares, No. sino que en el hotel y en algunos lugares muy específicos. Bueno, el tema es que yo fui documentando todo el viaje desde que salí de Santiago hasta que regresé. Son más de 25 horas de viaje, porque hay que viajar hasta Ujú. Los Ángeles, hacer escala y de ahí tomar un avión en Korean Air, que es un gigantesco BAE, un Airbus, y ese nos dejó en el aeropuerto de Incheon en Corea del Sur. Bueno, el tema es que yo fui documentando un poco lo que ocurrió en el trayecto y se me fue ocurriendo allá una historia que podría contarse. ¿Qué más entretenido que contar la historia de un chileno común y corriente que le pasan cosas en un país extraño, con un idioma distinto, con culturas diferentes, con olores, incluso hasta los olores son Sí, distintos, todo todo, distinto. todo totalmente diferente. Pero como yo soy un fanático de la ciencia ficción y de lo fantástico, la historia tenía que tener algo de ese ámbito. Entonces empecé a investigar y tomé un personaje, como tú lo mencionaste, que es el Kumiho, un personaje que no solo es de Corea, sino que está es en Japón, transversal Está en toda Asia, Japón y de otro lado. exactamente. Y ya todo el mundo conocía a este personaje, pero yo le di otra connotación para que la historia fuera interesante. Tiene otra connotación. Y aquí hay una historia de amor que se inicia en la época del 70, cuando se iniciaba la colonia coreana en Chile. Ahí se conocen ellos dos. Y finales de los 80, cuando Pinochet establece los estados de sitio, Ujú. el papá de ella decide volver a Corea y se la Claro. lleva de vuelta. Los toques de queda. Exacto, y ahí se acabaron los planes que ellos dos tenían. Pasó el tiempo y este muchacho empezó a trabajar en una empresa multinacional y se le presenta la oportunidad de viajar a Corea a negociar un contrato. Y ella lo contacta y le manda un correo y le dice que lo extraña. Bueno, en Chile en ese instante, ficticiamente empiezan a pasar cosas siniestras. Hay un personaje que empieza a matar gente de manera bien ¿Dónde? ¿En Chile? grotesca acá en Chile, Ah, ya. en la historia, en los primeros capítulos. Ya, perfecto. No se sabe por qué, y él cuando viaja a Corea descubre por qué pasa eso. Y descubre también el misterio que había que envolvía a la familia, a su novia y a su padre. Descubre una verdad bien traumática para Sí, él. eso hay que descubrirlo en la En novela. la novela, hay Sí, que porque leerlo en si la no- novela. No, va a contar aquí la novela. Exacto, y aquí aparece una entidad, un organismo de investigación fraudulento, RICOP se llama, que es una sigla que habla de una organización que hace investigación paranormal en Corea del Sur, que tiene muchos recursos económicos, y hacen estudios biológicos de un personaje que ellos capturaron, y es un personaje mitológico. Entonces lo que nos plantea la novela es los mitos. ¿De dónde vienen los mitos? ¿Los Claro. mitos tendrán un origen real? que Mentira, con- ¿verdad? Claro. Claro. Y con el tiempo, pasando de generación en generación, se fueron desvirtuando. Entonces, lo que tratamos de ir aquí al origen de ese mito. ¿De dónde viene? ¿Es de nuestra realidad? ¿Viene de otra realidad? ¿Estos personajes tan extraños? La gente que menciona la primera de estos personajes, no solo en la mitología coreana, sino también en nuestra propia, tenemos ricos personajes de la mitología Sí, nuestra. Chiloé y Exacto. todo el Entonces sur la de Chile. pregunta, ¿tanta imaginación tenía la gente para inventar toda esta estructura de personajes mitológicos? Entonces no habrá algo real detrás. Y eso es lo que esta novela nos trata de contar. De contar o entender. Exactamente. Perfecto. Eso les podría resumir. Ujú. Esta es una novela que tiene, como tú lo dijiste, tiene mucho tema relacionado con la ciencia ficción, el misterio. Hay gente que ha enganchado con ella por todo el misterio que se va desentrañando. Y los personajes van contando una parte del misterio. Y al final obviamente se devela esa verdad. Por la historia de amor, por el terror, por la acción, por la aventura. Y otros por lo científico, porque hay biología explicada y hay arqueología también explicada.
y hubo que investigar para poder, como yo decía, hacer verosímil. Coherente a la historia. Exacto, y en los diálogos de los personajes. Sí, o porque sea, si no, no. Un biólogo y un científico y un arqueólogo hablan distinto, pero su nivel de conocimiento está por encima de un ciudadano común y corriente. Exactamente. Entonces tiene que notarse esa diferencia, esa voz Sí. de ellos. ¿Ya? Ujú. Y eso es lo que yo busco separar en las novelas, que los personajes tengan su identidad propia y cuenten su historia. Y nos entretengan, nos cautiven, nos hagan reflexionar, etcétera. Esa es un poco la idea de estas novelas. Perfecto. ¿Alguna pregunta, muchachos, al invitado? ¿O quedaron pensando? Ya, pues. ¿Están callados hoy día? No por eso. Yo me pregunto. estoy portando bien porque Sí, después no. me retan, que Sí. me porto mal, No, que, no, tranquilo. que Pero, mucho humor. ya, pero ¿alguna ¿Viste? ¿Ya me pregunta? porto? No, si estáis bien, pero por eso estoy preguntando alguna pregunta. No, solo Es que sí es estoy el calladito, curso ya estoy de- cansado. Es que volviendo un poquito a Star Trek, yo amo a los vulcanos, pero yo soy mal vulcano porque hace un poco calor y estoy chato. Ya. Me carga el calor, no lo soporto. Pero Marco, primero, ¿Marco o Fabián? ¿Cómo te conoce la gente? Bueno, en el mundo literario me conocen como Fabián, que es mi segundo nombre, Sí. yo me llamo Marco Fabián. ¿Y por qué firmo con ese seudónimo Fabián? En honor a mi padre, porque él fue el que me inculcó este amor por la literatura y especialmente por la literatura fantástica. Entonces, por eso él siempre me llamaba Fabián. Fue una pelea entre los dos. Mi mamá me decía Marco y mi papá me decía Fabián. Entonces, lidiaba con ambos nombres. Mi mamá me decía, cállate. Bueno, No, Y te lo sigue diciendo. Sí, Ahora no te lo es dice, que- ahora y te no lo dice existe. ¿Cómo vas a tener como ahora te lo dice tu señora. machista patriarcal eres, Carla? Eso, absolutamente cierto. Ya, podemos volver al... Fabián, entonces vamos, Fabián. Hace un par de semanas una amiga me dijo que tenía un amigo, que no, que yo no lo tenía otro conozco, amigo, que- claro. pero que él había escrito algo y que ella no sabía. Bueno, voy a resumir, voy a hacerla corta. Un joven que empieza a escribir, ¿cómo se puede acercar al mundo editorial? ¿Qué consejos tú le darías a alguien que empezó a escribir, que tiene sus primeros trabajos Ujú. y que quiere acercarse al mundo editorial para poder publicar? Ese tipo de cosas. Mira, a ver, hay varios conductos que podría seguir. Yo lo voy a contar desde mi experiencia. Hay algunos escritores que no están de acuerdo, probablemente no van a estar muy de acuerdo con lo que yo voy a proponer, pero siempre les sugiero a los jóvenes que están incursionando, y qué bueno que hayan hartos jóvenes que estén incursionando en la literatura, que estén contando su historia, ojalá lo hagan a través de un taller literario. Porque generalmente los talleres literarios tienen la ventaja de que puedes ir puliendo tu narrativa, adquiriendo la técnica, y por otro lado, a través del escritor que está ahí, te puede sugerir cuáles son los mejores caminos, porque el escritor ya conoce ese camino y ya sabe cuáles son las dificultades a las cuales se puede enfrentar el novicio que está iniciándose en esto. Hay una oferta de editoriales independientes muy buena hoy día, que pueden acoger las obras, pero yo sugiero siempre pulir la historia. Porque pasa que llegan muchos manuscritos de jóvenes que tienen el ímpetu de contar una historia, pero la verdad lo cuentan como a ellos se les ocurrió. Y la literatura tiene ciertas reglas que hay que respetar. Y la historia tiene que ser verosímil, tiene que entenderse, tiene que haber un hilo conductor. Los personajes tienen que ser sólidos. Y eso, yo diría, y insisto, es bajo mi perspectiva, se logra en un taller literario. Y con mucha lectura. Hay muchos jóvenes que piensan que no es necesario leer, y no, yo les digo que están muy equivocados. Un escritor es 90% lector y apenas un 10% escritor. Así que la conjugación o la fórmula es taller literario, mucha lectura, pulir la narrativa, y a través de los mismos directores o maestros que están en el taller literario y la oferta de editoriales independientes, poder empezar a iniciarse en el mundo de la literatura. Tienen que tener paciencia, porque yo recorrí varias editoriales y no me fue bien en todas, como le ha ocurrido a muchos autores. Así que tienen que armarse de valor y tener cuero chancho, porque por Dios que el tema de la literatura y el mundo literario y el mundo de las editoriales es complicado acá en nuestro país. ¿Ya? Eso. Gracias. Pero igual ahora hay, lo que tú decías, ahora hay como no sé si alcanza para movimiento, pero
o quizás porque nosotros estamos como un poco metidos en este mundo, pero yo veo como un boom de editoriales pequeñas. Y de mucha y de gente escritores chilenos, digamos. escritores Sí. chilenos. Yo Yo sí. tengo la sensación de que se está leyendo más que antes, como que este como mito de que se lee menos, no es tan así. Ahora se lee quizás en otros formatos. Ya el libro físico no es que esté desapareciendo, pero hay otros formatos para leer. Tengo esta Sí. sensación, quizás no es así. No, de hecho, tal como tú lo mencionas, quería hacer una acotación a el año 2017 y este año 2018. Tuvimos dos grandes eventos que son hitos en el ámbito nacional, que fue el primer encuentro en el 2017 de literatura fantástica y de ciencia ficción, organizado por Letras de Chile y por el Canon Nacional. Y esto, por eso digo que es un hito. Siempre la discusión o la queja de todos los autores era: el canon no nos pesca, porque nuestras obras no están siendo analizadas, estudiadas y presentadas en el mundo académico. Y eso está cambiando, porque ya tuvimos en el 2017 un primer encuentro donde muchos autores presentaron sus obras, presentaron su investigación y sus trabajos en ponencia, y esas fueron consideradas para estudio. Y este 2019 se repitió la historia. Y paralelo a eso, el 2017 y este año 2019 se hizo ciclo de lectura. En 2017 reunimos, tuve el agrado y el honor de organizar ese ciclo, donde juntamos a 21 autores de ciencia ficción y de lo fantástico chilenos, todos, hombres y mujeres. Quedamos sorprendidos de la calidad literaria y de la cantidad de autores que hay, como tú mencionabas. Por lo tanto, los jóvenes tienen ahora mucha variedad de autores, cada uno con su estilo, cada uno con su genialidad, cada uno con su forma de contar la historia. Y este año 2019 tuvimos otro ciclo de lectura, donde hubieron 18 autores distintos a los 21 anteriores, lo que significa que se suman. Claro. Y hay otros más que quedaron en lista de espera para el siguiente año. Lo que significa que están apareciendo siempre nuevos autores. Y interesante. Yo Bien. vi una foto tuya en un encuentro que siempre digo que voy a ir y nunca llego. Pero ya voy a tener más tiempo libre. Me voy a morir Bueno. de hambre, pero tendré tiempo. No le importa, pero ahí junta. Diga, Carla, diga. No, yo voy a pedir que repitan la información porque nos están preguntando mucho online. ¿Dónde conseguir tus libros? Yo Ya. te voy a decir, por experiencia propia, que fui a buscar uno el fin de semana a cierta librería. Pero diga la librería nomás. No, porque dijo que estaba, entonces tengo que ir a averiguar. Pero Ah. no había nada. ¿No? No. Mira, Ah, ya. Mira, Así que vamos por la segunda edición. sí, Entonces. los peregrinos... Perdón, pregunta si se puede comprar online o si hay que ir a alguna librería física. No, están, bueno, se pueden online. Ujú. Por ejemplo, Los Peregrinos está en Amazon. La Ya. pueden también bajar de Amazon. Portal de los Dioses también está. En Amazon sí también. y está como print on demand también, para aquellos que la quieran solicitar impresa. En papel, claro. También. Estas la encuentran en todas las que leo. Está en la Miskatonic, está en, ¿cómo se llama? En el GAM. Lo mismo que en Requiem y en Portal de Los Peregrinos. En el GAM. En el GAM también lo encuentran. Ujú. Requiem probablemente sea difícil encontrarla. De hecho, a mí me quedan 2 ejemplares. Y creo que el último se vendió allá en Viña del Mar. Estamos pensando si sacamos una segunda edición. Pero es probable que no la encuentren porque se sacó una edición muy, muy pequeña. Yo iba a comprar 10 ahora, pero... Pero, insisto, puede que en algunas librerías todavía esté disponible. Y estoy hablando, cuando hablo de algunas librerías, Ujú. en la Feria Chilena del Libro o la Antártica Chilena. Entonces, si no está, es porque ya está agotada. Bueno, eso quiere decir que le ha ido bien. Sí. Y esta, el Portal de Luces, es la que lanzamos el año pasado, así que todavía está, la pueden encontrar en todas estas librerías que yo acabo de mencionar. Y Fabián, ¿tú todavía vas a como ferias, cosas así? ¿O ya Sí, no de hecho vamos a estar dentro de poco en la Primavera del Libro, en octubre. Vamos a estar en Viña del Mar también en noviembre. El 2 de noviembre vamos a estar en una feria de libros que se hace en Viña del Mar. Así que ahí me van a poder encontrar, vamos a estar firmando libros. En el Primavera del Libro siempre se lleva a cabo aquí en el GAM, ahí en el Parque Bustamante. Así que son las 2 actividades que se vienen más cercanas, ¿ya? Cualquier otro evento los vamos a ir avisando oportunamente. Y lo vamos a ir promocionando. Exactamente. Muchas Y Fabián, Ay, preguntas cortas. Un escritor lee. ¿Qué hay en tu velador hoy leyendo? Hoy día estoy terminando de leer una novela que me llegó hace rato, que sé que estoy en deuda con el autor y me ha reclamado un par de veces,
que es una novela fantástica, de lo fantástico chileno, que recopila historias de muchos personajes, a propósito de los personajes mitológicos, de Felipe Tapia, que es un escritor, es su ópera prima. Es una novela que nos cuenta, como te digo, todo el mundo fantástico del mundo de los brujos en la isla de Chiloé, del mundo de la recta provincia, ¿cierto? Claro. Que está muy relacionada con la brujería. Mucho mundo fantástico de la isla de Pascua y de la cosmología mapuche. de Felipe Tapia. Interesante el concepto porque podía haber quedado inicialmente la historia en mitología chilota, que es muy rica. Después se mete a la mitología, ¿no es cierto?, mapuche, también, ¿no es cierto? ¿Lo nombraste? Ujú. Sí, también. Y de ahí salta a Rapa Nui, a la otro extremo, digamos, hacia el océano, Exacto. que Rapa Nui, digamos, independiente de los Moai, están bien incluidos las estatuillas que se compran, Ujú. que representaban a espíritus malignos que se ponían ahí, porque el Moai es el que protegía. Exacto. ¿Los tiki? No, tiene, Los Taka. no, tiene otro nombre, pero no me acuerdo el momento, así que pero Bueno, disculpa, el título de la novela, para que si Sí. les interesa buscarlo, se llama En mundos de magia, tierras de brujería, que es de Felipe Tapia. Y discúlpeme si me equivoqué, porque Sí. la estoy leyendo hace poco y tengo que hacer una reseña de ella, tengo pendiente la reseña hace rato. También leí hace poco Puente Infinito de Armando Roselot, una novela de ciencia ficción para niños, muy buena, recomendable. Ah, bueno. Lo mismo que El Centinela de Felpa de Carlos Páez, que son las 3 novelas que leí hace poquito. Ya. ¿Qué? ¿Pasó algo? No, nada, ahí está. Ah, Hobby. Ahí está tu amiguito, el que estoy pillando. Ujú. Y alguna Sí, sigue nomás, Gonzalo. es que estoy obsesionado con le pregunto a casi todo el mundo lo mismo, pero lo voy a hacer más corto. Ya. ¿Alguna película de ciencia ficción favorita? Tengo varias. Tres. 3. Tres, para simplificar más. Pa- sí. mejor. Claro, si Sí, son ok. favoritas, bueno. Pero que no sea ninguna de Star Trek. No. Ya. Esta ya. es 2001, ¿Ya? Ya, está bien. El Arribo. Bien. Es una muy buena película. Ah, y- la The Arrival. The Arrival. La última. Sí. Sí, porque hay otra película De que tiene, Villeneuve. es que hay otra película que tiene casi el mismo nombre, pero es de la época de los 90, que trabajaba ¿cómo se llama? No, Nick Cage. ¿Nick Nolte? No, el Nick Fury. no, el que hace el que cuando lanza el pollo, ¿cómo se llama? ¿Cómo que lanza el ¿Cómo Lanza era? el pollo. ¿Pollo? No, es que trabaja con el padre. Kirk Douglas, Michael Douglas. No, Charlie Chin. sí, es Chin. Ah, sí. ya, Charlie Chin y Martin Martin Chin, Chin. que hay una de Martin Chin, que el hijo, ¿Ya? trabaja en esa película, y también unos extraterrestres llegan a la Tierra, descubre, hay una sonda, mandan señales para una invasión y todo. También tiene el mismo nombre. pero Otra de las pero películas que pero- solo ha visto Mauricio. La otra es La Esfera. Esa no- muy esa buena película película la rentabas en Blockbuster. Sí, La Esfera. Bueno, muy una- recomendable. Con Dustin dio Hoffman. una de mis 3, porque Arrival está en mi triunvirato. Yo, 2 Junto de con, 3. con Contacto Interestelar. 2 de 3 te gané. Contacto Ya, Londres. pero ¿cuál es la tercera? La Esfera. Esfera. Ah, espera. La Esfera. La Iba a Esfera. agregar, como me dijeron 3, nomás iba a agregar una agrega cuarta, La pero Esfera. Ah, pero dale. po. la otra es Interestelar. Yeah. Que la Perfecto, vi, sí. es No, sensacional esa Tres de película. cuatro. No, te y gané. la, Tres de cuatro. Bien. la esfera esa película tiene una ciencia ficción muy interesante en la Psicológica, temática y muy psicológica. buena. Sí, esa también la vi. Sí, para los que no la han visto, es Esa yo la he una, visto, muy buena. es una historia que está ambientada en el fondo del mar. Están Claro. investigando esta esfera que encuentran y se llevan a puros científicos Dustin para Hoffman, que, trabaja que la Dustin Hoffman. investiguen. Ahí me acordé, ¿viste? Y ahí descubren algo que realmente nos dejó a todos marcando ocupados, porque Sí. si los científicos reaccionaron de esa manera, ¿qué se espera para el común de los mortales? Claro, y lo irónico de esa película, La Esfera, es que antes habíamos tenido, por años anteriores, la de John Cameron, Ujú. Abismo. el secreto de Abismo, Ah, el sí, secreto del Abismo, muy buena que también. nos hablaba, y Claro. Esfera nos lleva... Es que el Ese mismo- es del hermano de James Cameron. Claro. No, y la esfera nos lleva por otro ámbito, por otro camino de ciencia ficción. Sí, muy buena también Mm. esta, El secreto del abismo. Sí. Eso yo tendría muchas más preguntas, pero llegué Ya. tarde. Me autocastigo. Ya no importa. La ventana está abierta y estamos en un tercer piso, Gonzalo. No hay ningún problema que te autocastigues. No, interesante.
patriarcal y ochentera, Sí, con televisión de los 80. ¿Se cayó alguien? Sábado gigante. Sábado gigante. Ya. Yo lo único que voy a preguntar, bueno, tú netamente novela, nada más, no has hecho ningún proyecto de nada de teatro, de cómic, de guión de televisión, Sí, estamos. ¿Hiciste algo en estamos- el tintero. ¿Una antología de cuentos? Sí, aquí de hecho hay dos. Ahí están. Y se viene una tercera, que no puedo decir todavía, me pidieron que mantuviera reserva. Ujú. Se viene una tercera antología que va a salir ahora a fines de este año o principio del próximo, donde yo tengo un cuento de ciencia ficción. Aquí hay uno de terror. Septiembre. En realidad los tres son dos de ciencia ficción, dos de terror, perdón, y esa última antología es de... El cuento es de ciencia ficción. Pero siempre narrativa, ¿no? Sí, no, pero iba a comentar que estamos trabajando con Josie Alburquenque, que es una ilustradora y dibujante, y de hecho ahora está participando en un evento en el ¿Está en sur. Conce? Sí, y probablemente va a recibir otro premio porque ya fue premiada el año pasado. Con ella estamos en un proyecto de una novela gráfica, de un cuento que yo tengo que se llama algo así como Señal de Vida Inteligente, que va a salir en una antología de cuentos a principios del próximo año, de cuentos de ciencia ficción, fantasía y terror. Y uno de esos cuentos lo estuvimos viendo con Josie porque ella me hizo las ilustraciones para esa antología y llegamos a la conclusión que era una buena historia para contarla de manera gráfica. Y esa se va a convertir en una novela gráfica. Espectacular. Así espectacular. que ya vamos a tener Vamos noticias. a esperar el ahí próximo cuando año. salga la noticia, estar ahí atento para Exactamente. poder presentarla. Esos serían más o menos los... Ujú. ¿Qué serie de ciencia ficción te gusta? Bueno, aparte de Star Trek. aparte de Star Trek, la nueva Star Trek, ¿cómo se llama? Discovery. Discovery, que estoy esperando que salga la siguiente temporada. También he estado viendo The Expanse, que es una serie muy buena. Ahí saltó Gonzalo porque Sí, él la está siguiendo. así que- excelente serie. Y también una coreana que me encantó mucho, a pesar de que una temática que pareciera ser muy trivial, muy tocada, muy rebuscada, pero estos la cuentan de una manera sensacional, que es Kingdom, que es una serie de zombies ambientada en la época feudal. Y me encantó porque yo tuve la oportunidad de estar en las locaciones donde se filmó parte de esa película. Cuando estuve en Suwon, en Seúl y en un sector que se llama Gumi, donde están todas estas locaciones de los palacios feudales. Precioso todo eso, es una historia muy bien contada, muy bien relatada y que nos sorprendió. El último capítulo de la segunda temporada nos dejó a todos. ¿Han visto Tren a Busan? No, yo estoy viendo 100 días nomás. No, pero la película Un coreana, drama, Tren a Busan. etcétera. Imaginen. Estación También Zombie en le Corea, pusieron también en acá Corea. Sí. Imaginen No, tren- Estación tren- Zombies, esa la vi. Ya, imaginen Estación Zombie en la Edad Media coreana o asiática, mejor dicho. Lo único que puedo decir que cuando el último capítulo de Kingdom uno está así y de repente llega al final, que no lo voy a contar, aunque está No, en no. Netflix, ya podría spoilearlo entero, pero no lo voy a contar, y uno queda como, Claro. pero por favor no hagan esto, continúen 10 capítulos más al tiro. Kingdom es muy buena, pero tú sabes, este Span Lover. También esperando que la cuarta temporada en Amazon. Yo que pago Amazon solo por The Spans. aprobaron la quinta. ¿Otras más? Si iban a cerrar con la cuarta nomás. Llora, Gonzalo, Viene llora. una Dale un quinta. minuto, Gonzalo, para que llore. Viene una quinta. Te estoy haciendo bullying. Yo quiero irme en la Rocinante por el espacio. Bueno, y esperando la nueva serie del Capitán de Picard, Picard, sí. claro. Que Otra se buena razón pinta para pagar buena. Amazon. Pinta para buena. Eso, Como po. comentábamos unos días con los chicos, unos programas atrás, estamos como en la primavera de Star Trek otra vez. Sí. Después de tener como 10 o 15 años de nada, prácticamente, hemos vuelto al espacio. Sí. Claro, y hablando- Aprovechemos el tiempo y disfrutemos porque... Y hablando de Star Trek, podríamos contar la primera Notitrek. Espérame un poquito. ¿Sí? Vamos. Fabián, Caroline Evelyn te manda muchos saludos. Perfecto. Muchas gracias. Ella es mi editora de Triada Ediciones. Saludos. Sí. a- Y César Galvez nos comenta lo que pasa en la esfera. Actuaba con el inconsciente de las personas. Sí, También nos exactamente. comenta Fabián, tú manejas redes sociales donde puedan seguir para saber dónde Sí, encontrar tus importante. Sí, trabajos. y todo estoy eso, si quieres. en Facebook, en Instagram, como Fabián Cortés, en Facebook y en Instagram. no es Fabián 123, algo así. no, Fabián 12. Fabián 12, sí. Fabián, Sí, Fabián 12 Cortés. exactamente. Esa es Instagram. Y en, Me costó encontrarla, sí. Claro, mira, en Twitter la verdad, poco Ya. poco publico ahí, la verdad.
Twitter murió hace 6 Sí, años. así Twitter que, sirve para comentar los partidos de fútbol. sí, estoy más haciendo Instagram y yo de ahí publico y cae a Facebook. Y eventualmente publico algo ahí en Facebook. Sí, ahí me pueden encontrar también. Voy a hacer una actualización de mi página porque la he tenido muy botada mi página web. Y voy a hacer un trabajo ahí para actualizarla y subir ahí todo el material, las noticias y la información relativa a las novelas, los nuevos trabajos, proyectos, etcétera. Así que yo creo que próximo año, principio del próximo año, ya vamos a estar con la nueva página. Eso. ¿Algo más, Gonzalo? ¿2 completos? No. No, por lo que me Chacarero para mí, por favor. por ¿Cómo? WhatsApp. Ah, es Lo- que lo no, de no, Ma- no sé, Michael pues Depp, Michael no... Que nos Michael vaya a mandar no. un mensaje, o si quieres, yo Lo abro el link, esperemos. si quieres, o abro el link. Pero igual, digámoslo por mientras. sí, pues abrimos el link, porque deja ir al WhatsApp. yo soy súper bueno para las fechas y direcciones. Sé que el sábado, pero Carla, No, no, ¿podría es que decir? está en el WhatsApp de La Carla Señal Trek. Es el sábado a las 5:30 en la librería, no sé cómo No, se llama. espérate. Mejor aquí esperen está. porque Gonzalo capaz que los mande a la cuarta No, revolución. sí, en el Metro de León. si me mandaron el link, acuérdense, de ahí lo podemos pinchar. Están hablando del lanzamiento de, Michael. Sí, sí, de Orbe. de Orbe. Orbe Sahiri. Sí, muy buena historia. Chuta, ¿Qué? los tatitas con los celulares ahí. Sí, no, que, Que me perdió la publicación, ya estuvo buscando. Ya es el sábado en el Metro Los Leones. Ya vamos a darles a las 17:30 horas. La librería se llama... Ay, me falló. la Librería memoria. donde venden libros. ¿No es Trayecto Bookstore? Trayecto con Y, ¿no es cierto? Sí, es Trayecto Bookstore. sí, sí. Están cerca de una estación del En metro. el Metro Los Leones. Esa, Los Leones. Abajo. sí. esa es, Trayecto Bookstore. 17:30. Sí. Ahí van a estar el lanzamiento y el influencer pobre va a andar ahí trabajando, le digo ahora, a esos eventos. Influencer pobre. ¿Por qué se te ocurrió ponerte así, Gonzalo? Porque soy pobre, po. No, ¿por qué te pusiste influencer más bien? Porque voy a ir a los lanzamientos del libro de la gente que me cae bien. O sea, de Fabián, de Michael. Ya, léalo usted que sabe leer. Ah, yo que sé leer. Sí. Yo sé leer porque leo. No la librería, porque... Hoy ya no, hasta no fome. Ya. Lanzamiento oficial de Orbe Satiri. Saga Orbe 3. Presentación de Rodrigo Yuri. Hoy no veo nada, pues no traje los lentes. Hoy que ¿viste? Se me... ¿La leo yo? Ya, por fin, porque hoy esta edad no veo nada sin lentes. y Esta edad tiene... Tienes 40 años, hombre. que lo habíamos puesto y Ya. ya estaba. Bueno, esta obra va a ser presentada por Rodrigo Yuri, Ujú. que le publicó hace poco en Clayswood, en Estados Unidos, un cuento, y es uno de los primeros cuentos que se está publicando en inglés. Y está también Carlos Reyes, guionista y de Ergo Comics. Ergo Comics, porque claro, hay otra página que se llama Los Argonautas. Sí, no, pero este es Ergo Comics. Así que, bueno, dicho sea de paso, Michel, Rodrigo y yo formamos parte de ALCIF, que es una asociación de literatura de ciencia ficción y fantástica chilena, donde tratamos de difundir especialmente la literatura de ciencia ficción chilena, y estamos ahí con un proyecto bien interesante para poder expandir esto, ojalá más allá de nuestras fronteras. Así que ahí nos vamos a reunir a acompañar a Michelle para el lanzamiento de su tercera novela en su trilogía del Orbe. Y cerrando la trilogía. Sí, se la recomiendo, es muy, muy buena novela, está muy entretenida. Vamos a ver qué se viene en esta última entrega de Orbe Sahiri. Sahiri es el nombre, el título. Así que tiene una presentación, una portada muy, muy buena. Así que no puedo decir nada de ella porque no la he leído, así no, que hay no- que- Ahí estaremos. Ahí estaremos el sábado. Ahí nos contará la presentación, por eso invitamos a todos los que siguen Señal 3 que el Ya. sábado 24 estén en la dirección, Gonzalo. Metro Los Leones, 17:30 horas. Trayecto Bookstore, algo así. Eso. Sí, así se llama la librería. Y Michelle nos va a pegar de nuevo porque le hemos dicho todo el rato Michael. Es Michelle. Michelle. Eso. Ya. Dele, capitán. ¿Usted quería decir algo? Sí, para partir Va. con las noticias. Sí, pues no sé. La noticia la más importante de esta Trek, la fusión de CBS y Viacom. Ya, Eso igual es lo que quería hablar. le vamos a explicar a Fabián cómo Sí, la sí, que ahora, es que ahora partimos la segunda hora. ¿Cómo se llama esto? Bueno, ¿cómo funciona este programucho? Participa con nosotros. Programa. Ahora Ya. viene el Ah, espacio participa con nosotros. Claro, lo que pasa es que aquí vamos que es lo que va a hablar a hablar cada uno de nosotros. Y ahí Obviamente. participas tú, lo que hable Encantado. Germán, Gonzalo, Carla. Carla va a hablar de entonces- política. Yo trato de poner un poco seriedad aquí, pero no Claro. me dejan. Ya, Bueno. pero y ahora vamos a partir con nuestra NotiTrek. Sí, lo fundamental.
La noticia número 1, CBS y Viacom anunciaron fusión definitiva. Las qué acciones miedo. con más de 28 millones en ingresos, lo que eso nos espera. La nueva entidad se llamará Viacom CBS. Qué original es para el nombre. Líder mundial en multiplataformas y contenido premium. Viacom CBS estará dirigida por Robert Bakich, presidente del CEO, y el ex CEO interno de CBS Corp, Joseph Laniello, presidente CEO, será el presidente CEO de CBS Marca y Activos. Esto va a contar con una biblioteca más de 140.000 episodios de TV, 3.600 títulos de películas y toda la franquicia Star Trek. Y además, Misión Imposible. ¿Ah? Wow. Con Misión Imposible. Ahora, la fusión entra en un proceso que le siguen a la aprobación final en lo que es unificar las estructuras corporativas, etcétera, bla, bla, bla. Esto puede implicar cambios para CBS All Access, esperando que esto esté todo listo a fines del 2019. También el proyecto Nickelodeon de la serie animada también podría entrar a CBS All Access. Todo depende de lo que o siga Nickelodeon y CBS puede ser en las dos partes. Todavía no está confirmado por la fusión. No es Plutón o Pluto parece que sí, Pluto TV de Viacom o Plutón TV, parece, no, es Plutón, Pluto TV, sí, de Viacom va a sumar la biblioteca de CBS, que eso es de Viacom, y Viacom está aprovechando toda la biblioteca de MTV y Comedy Center, y es posible que aparezca también en Pluto TV, eso es Pluto, estaba bien dicho, y que por el perrito Pluto de Mickey, es posible que también el clásico de Star Trek del 60, que no era de CBS, va a entrar también. Como William Shatner dijo, Y en 10 años, yo soy el único que no soy de la franquicia CBS. y en 10 años En más, este momento, todo va a ser Disney. Lo único que puedo decir con respecto a eso es que olvídense de Star Trek en Netflix de aquí a 2 años más. Claro, Muy probable. Muy probablemente salga de Netflix. claro. Lo otro que puedo decir- O entra en la plataforma Pluto y la Pluto como está distribuyendo Viacom para el exterior, digamos, fuera de Estados Unidos. Después de esta semana, de lo que pasó esta semana, los acuerdos no les creo nada. Ya. Pero Después ¿por qué voy a- tanto monopolio? Eso es lo que me Después voy a molesta. explicar por qué, pero no les creo nada a los acuerdos porque se pican después se pican y lo que firmaron lo borran con el codo. Bueno, ahí hay que esperar qué Después voy a pasa. explicar por qué. Por eso Para hay ya que, más o menos van cachando. por eso, Gonzalo, hay que esperar qué pasa en diciembre. Ahí vamos a ver la firme. No, si esto está listo. Si Ya. es lo mismo que pasó con Fox Disney. Ya. Noticia Ya está número listo. 2, súper corta y rápida. Cal Urban, Huesos, Bond, opina sobre la participación en la película de Tarantino. Él dice que la imagen, que sería fenomenal participar. William Shatner también comenta los temas ahí respecto a esa película, que ya se está dando cuenta que no está muy joven para las carreras y las aventuras como lo hacía el Capitán Kirk. Menos mal que Ya. se dio cuenta. Y Tarantino, Por fin. Tarantino, que mucho se rumoreaba que Tarantino con la película Star Trek que haría sería el fin de su... Él dice no, confirmaría que su película final, porque él dijo tantas películas iba a hacer y sería epílogo y que ahí sería un desarrollo completamente de una historia nueva a su manera o su trayectoria de películas que ha hecho y va a mezclar. Bueno, pero hay algo con la película de Star Trek de Tarantino que no es... bueno, Que primero, también queda en duda esa película con, Con este la asunto- fusión. con la fusión. eso es lo primero. Lo segundo es que él siempre ha dicho que él está trabajando en un proyecto de Star Trek. Eso hay gente que todavía cree que es mentira. No, y él dijo que el guión ya estaba escrito, que lo habíamos Eso, mencionado. yo escuché eso, que el guión lo tenía listo ya. Sí. Pero él nunca ha dicho que él va a dirigir esa película, que es una cosa muy distinta. Él Claro. hizo una mesa de guionistas, trabajaron en la mesa, como dices tú, el guión debe estar listo. Él está dentro del proyecto, pero él nunca ha afirmado que él va a dirigir la Claro, película. pero los actores, como dicen que está metido Tarantino, los actores se están sumando en la participar con Tarantino. Pero ahí es que depende de lo que diga al final, porque mientras, como en esta fusión, Viacom está asociado con Paramount diga, vamos o no vamos con la película de Star Trek, hay que recordar que el proyecto Star Trek 4
tenía director y todo, pero con los conflictos de Chris Pine y otros más, ahí quedó en stand-by. Murió eso. Murió. Claro. ¿Se murió? Y ¿Murió la flor? claro. Y al lado tenemos a Jackson Isaac, capitán Gabriel Lorca, quien está en Star Trek Las Vegas. Él nos comentó así bien cortito que él está fascinado de volver con su personaje y volver a ponerse el uniforme de Lorca, ya que hay que tomar en cuenta que Lorca Prime no se ha presentado. ¿No dimos esta noticia la última vez? No, pero la estoy metiendo. Tranquilos. Estamos haciendo un resumen. Tampoco ha pasado. Sí, tampoco. Esta semana no ha pasado nada. Y claro, y su personaje en 3 shows y varias temporadas. La idea es volver. Así que hasta ahí es su entusiasmo. Y noticia 3 y noticia última y final, Picard, que puntualmente esta noticia tiene que ver con Michael Chapón. Claudio, la imagen final de la noticia y terminamos con la noticia. Así que estamos terminando, son cortitas, sí, son Es que cortitas. la última, por eso, hace 2 semanas habían tantas noticias que no pasó nada. No, ahora nada. pues, Fue sí. una semana No, lenta. ahí está. Mira, la máquina de escribir, unos libros, unas novelas. Eso es ¿Cómo? Instagram de Michael Chabón. Una novela pulp. No, Michael Chabón nos cuenta. He terminado la temporada número 1 de Jean-Luc Picard. Jean-Luc Picard terminado. Feliz y contento, anunciaba en un Twitter anterior, por lo cual su señora le regala los libros del autor de Jack Vansen de ciencia ficción completito ahí en su escritorio, y él dice: esto me regaló mi señora por terminar la temporada número 1 de escribir completa de Jean-Luc Picard, la cual se está filmando ya parte de... lleva hay unos un- capítulos ya filmados. Sí, hay un tráiler bien interesante que salió hace poco en Facebook, lo vi yo. Con el Romulano Legolas. Claro, El remolano. sale 7-9, vuelve los Borg. Los romulanos tienen tecnología Borg, entonces ya empieza a complicarse el asunto. Y ahí va, pero ahí está la máquina de escribir clásica que simbolizaba a cualquier escritor que se sentaba en una máquina y empezaba. Sí, yo escribí en una de esas. Y tengo una ahí en mi casa Claro, de recuerdo. exactamente. Carla, tú vas a hablar. Tú escribes como el autor de Juego de Tronos, que escribe en WordStar, en WordPerfect, para que no le hagan un... ¿No lo le hackeen? quieran- sí, pues no le O sea, sigue trabajando con su computador IBM y PC y con su disquete de WordStar y con el procesador en Era un en floppy DOS. disk. Claro, un floppy No. disk, y ese sería con DOS 3.0. Claudio, Claudio, ¿cómo se llama el creador de Game of Thrones? G. Martin, ¿cómo se llama? No, el creador de Game of Thrones. Soy la George. persona George menos Martin. indicada. ¿Tú para hacer tampoco ese ves Game tipo of de- Thrones? No, No, no lo más consumo. despacito. Solo Oye, consumo ¿sabes qué? Cuando memes de Game salgamos of de este Thrones. programa te voy a dar un abrazo. Yo Solo- no conozco a nadie que no vea Game Solo yo no lo consumo veo. los buenos Somos memes. Sí, más despacito que sí. A mí Ah. tampoco me gusta Game of Thrones. Somos 4. Ya. Yo me creía único. Sí. Ya, ahora me caen mal. Bueno, Este tipo Martin también ha escrito ciencia ficción. Pues yo tengo un libro de Sí. ciencia ficción y bueno, me gustó. ¿Mueren todos también? No, porque ¿mantiene el es estilo? una antología de cuentos que él escribió de ciencia ficción. Tiene 2 antologías, Es una de cuentos de fantasía. George R.R. Martin. George R.R. Martin tiene una de fantasía y una de ciencia ficción. Seguramente tiene más, pero yo tengo la de ciencia ficción. Y bueno, los cuentos. Tiene uno así medio espacial, así los espacios profundos, y uno como medio cyberpunk de tierra devastada, sobrevivientes, poquito. claro. Y ahora ¿Qué tal? vamos a partir con Pedro, el avioncito, y Pepo. La Carla, porque, ya. sí, porque va a hablar de los terremotos, porque como estamos No, tirando pero para noticias de saber la que semana como, pasada. como el año pasado, la semana pasada partieron ustedes dos primero y como el tema iban a hablar juntos al mismo No, hablemos tema. de Pedro el avioncito. Hablemos de Pedro el avioncito, como ustedes dos iban a hablar del mismo tema. Porque... Y estaban peleando en el Ya, WhatsApp. A ver, Hablemos Pedro. hablemos Pongamos- nosotros primero para que después diga que no le dejamos tiempo. Espera, Ahí. deja explicar. Lo que pasa es que acá tratamos de ordenar este programa de manera que cada uno pudiera hablar de lo que quisiera. Ya, Germán, empieza nomás. Entonces, Germán, que está ahí, Ahí está, no, Germán es un asiduo tranquilo. lector de cómics. ¿De qué más, Germán? Especifícate, Germán. No, de cómics, sí. Sí, te gusta Sí, mucho. muchos Este casos. hombre tiene las cosas más increíbles que te puedas imaginar. O sea, no me sorprendería si ahí aparece un condorito del 62 firmado por... No, No, tengo no, con no el tira del firmado, 64. no.
No. No, Ahí. este hombre en serio tiene unas colecciones, pero para morir. Tengo el facsímil del 55, tengo ese que fue cuando empezó los cómics a publicarse ya en revista propia. Cuando Condorito fumaba, ahora que es políticamente sí, incorrecto. Mira. No, Y en la serio. Yayita era una chinita negrita. Sí. Morenita. Era morena. Era morena. Antes de pasarse rubia. La Yayita, que era Yayita. Rosita en ese tiempo, así que después se cambió a Cambió a Yayita. la Yayita. Y Doña Treme siempre fue tan simpática, ¿no? No. Carla, ¿puedes dejar que Germán haga su Ay, sección? estoy haciendo la presentación de Germán. ¿Germán te molesta que hable de ti? O, Bueno, o- ese o si no, Germán. empiezo a contar la película Disney. Ya. Aquí tengo todo anotado. Oh. Bueno, en el año 51 se estrenó esta película llamada Saludos Amigos, que fue que Walt Disney hizo No. una gira en Latinoamérica. Ya, y en la película le dedicó... 42. Sí, 42. Bueno, 24 de agosto de 1942. bueno, él hizo una gira a Latinoamérica y Sí. hay un corto dentro de la película que se la dedica a Pedro, a Pedrito, el avioncito, que era por el presidente de ese momento, que era Pedro Aguirre Cerda. Y la historia es que... Sí, pero bueno. No, pero yo es estoy- historia, es historia, es historia. Bueno, Pedrito viaja de Mendoza a Educar. A Chile. Chile cruzando la Concagua. Ujú. Y bueno, la historia, ese corto lo vio el autor René Ríos Boitiger, más conocido como Pepo, y no le gustó. Entonces él decidió crear un personaje que fuera más característico chileno, Más que un avioncito. más que un avioncito, y justamente hizo un personaje sobre un cóndor, que es muy distinto al cóndor que nosotros conocemos. No sé si tiene el corto del video ahí. ¿Te acuerdas Sí, que sí hay? está, sí está completito. Para explicarle un poco, amigo, la película se llama Saludos Amigos, distribuido por RKO Radio Pictures, donde Donald recorre Titicaca y problemas con la llama, el gaucho Goofy, una aquelarre de Brasil y cuenta de Pintara con José Carioca y Pedrito el Avión, lo que nos presentaba esta película. Sí, bueno, Sí. esta salió en la revista OK el 6 de agosto del año 49. Ahí, Justamente ahí está el esta- avioncito, ahí está el avioncito. Pedrito sí. el avioncito. Ahí ya está Pepo. Bueno, y se cumplen este mes 70 años del lanzamiento de Condorito, que da una... Ahí teníamos el condorito original, el de acá. Sí. Más alargadito. Bueno, el tema es que en febrero de este año Televisa cerró sus oficinas en Chile, que distribuían en Argentina, en Chile y Colombia. Y paralelamente existe otra editorial que se llama Origo, ya que vendía productos exclusivos de Condorito. ¿Qué quiere decir esto? Poleras, gorros, calendarios, revistas como estas que... De colección. de colección de Condorito. En este caso estos son facsímiles de los primeros 10 años de Condorito, del año 55 hasta el 65, donde la verdad que el humor es muy distinto al humor que conocemos de Condorito actual. Televisa, la editorial que cerró, tenía un equipo en una oficina que hacía historias nuevas sobre Condorito, tenían sus colecciones, la verdad que tenían una colección mensual. Estas colecciones mensuales después sumaron a Coné, que era el sobrino, el eterno sobrino. Aquí son paralelos entre Donald y su sobrino. Bueno, Condorito y su sobrino también tienen un paralelo. Aquí había una selección de los chistes Condorito Oro. Después un Condorito Que clásico. Condorito Oro, para destacar a los amigos, es lo mejor de los chistes de todos los que ha salido en los Condoritos. Y esta es Condorito Colección, que eran los Condoritos clásicos. Ustedes verán que de 70 años los colección número Condoritos 6. empezaron a reeditar las colecciones que... Y últimamente Origo está promocionando lo que fue la película, que también hicieron... Lo único que hicieron fue hacer fotogramas de la película. Ujú. Y bueno, los 70 años han sido celebrados con charlas, con conversaciones, y esperamos que en noviembre y diciembre Origo empiece a sacar de nuevo en forma mensual la revista Condorito, que como digo, Televisa la cerró porque ya su revista no la compraba nadie, tenían un pésimo distribución. O sea, si tú te suscribías, lo más probable es que no te llegara ni la mitad de la colección. Y eso es Eso me pasó con una revista informática hace tiempo, así que yo ya la cancelé hace tiempo de sí, Televisa. bueno. La
O sea, Condorito ha tenido varias editoriales, muchas muy... las más clásicas que ha tenido la criatura, Editorial Zigzag del 49 hasta el 71, Pincel con S Sí. del 71 hasta el 82 y Pincel con C del 82 hasta el 94. Y del 94 hasta febrero de este año fue Televisa. Bueno, y eso es lo que puedo contar. Ahora, Condorito, ustedes pueden ver, tiene serie de televisión, ha tenido cortos de animación y las revistas que todavía se venden en los kioscos. ¿Tiene estatua? Y tiene una estatua en... Cumpeo. No, acá No, en... es acá en- En el parque de... Es que En la Gran Avenida es. O sea, Cumpeo tiene... pues, Cumpeo también tiene. Sí. Y tiene hay una cerveza artesanal que hace Tomepín y Acapum. Sí, Y existe el restaurante del Pollo Farsante también en Cumpeo. sí, también eso es Sí, verdad. así que por favor vayan investigando cumpeo.cl, ¿no? Y la estatua de Condorito está en la comuna de San Miguel a la salida del mercado. Sí, pero no, Cumpeo también es súper importante. ¿Qué estatua estábamos viendo en la imagen? La que está en San No hay Miguel. más discusión. Y un proyecto de corto animado para niños que está al final. Sí, ahora Condorito Cartoon joven, más Network va a joven. salir una versión Condorito niño. Condorito el pi- niño, no es con Sí. él. No es con E, y en condorito.com puedes ver el... Condorito Junior claro, no, o sea, no, Es ese como nivel. Goku Junior. mira, hubieron varias controversias con respecto a ese corto porque el corto trató de asimilar varias tendencias actuales para acercarlo a los niños, pero personalmente a mí que me gusta Condorito yo lo encuentro un fracaso. Está muy... es muy diferente a lo que nosotros conocimos como con E o con Dorito y como que es todo muy forzado. Entonces cuando Cartoon Network lo exhibió como promo, las críticas le cayeron encima y no lo pasó nunca más. O sea, no sé si sigue el proyecto realmente. No, sí sigue, el proyecto sigue. Por lo menos va a salir una temporada, pero porque ya la están haciendo. El primer capítulo lo pueden ver en la página de condorito.com. Ahí lo Bueno, y ideal ahora voy sería, a ahí lo pasarle- ideal, espérate, ahí lo ideal sería que volviera así una animación como La Pato Aventura, pero con Condorito, con él, la familia, un poco más de aventura. No, y acá bueno. solamente Condorito No, y Huevo Duro sería- hace de... digo, eso sería lo ideal, pero para poder disfrutar mejor del personaje. Porque siempre los cortos que se hicieron animados que mostraba Canal 13, dos escenas, sin diálogo, sin voz, solo una música de fondo Que no le y puede- punto, cuando Condorito viaja en un transportador espacial, etcétera. Que no le puede poner voz porque esa es la gracia de Condorito. Cada uno tiene la voz de Condorito en su cabeza. Sí, Porque es que deberían es ponerle difícil. voz, ¿por qué me explico? Muchos tenían a cada uno cuando leían a Tolkien, los Hobbit, su visión del Hobbit, hasta que vino la película y ahí lo vimos, ya tuvimos la imagen fija, con voz y todo. Entonces sería interesante ponerle voz, que en la película, la última, tienen voz. Los personajes, incluso Condorito, en esa película, tiene voz. Hasta un marciano, Oye, que se y encuentra un a Doña dato- Treme y todo el cuento. Un dato importante de Condorito es que en Estados Unidos se llamaba Condorito, se llamaba Space Chicken. Space Chicken. Claro. ¿Quién hizo esa traducción, por favor? No, es que yo quiero decir algunas cosas porque se supone que vamos a compartir la sección con Germán. Compártanla, Iba a hablar de los- Compártanla. Compártala. Ni un problema. No, sí, por eso. Pero yo iba a hablar de los productos audiovisuales de Condorito y los Háblelo. estuve revisando durante la semana y he llegado a la conclusión de que no voy a hablar de tales porquerías. Son asquerosos. Y las figuritas esas que una vez salieron de Bueno. colección. Pero son juguetes nomás. Oye, Bueno, también antiguamente habían cortos animados. Sí, primero se hicieron estos cortos como al principio de los años 80, pero eran cortos y eso fue, y fueron poquísimos, no más de 20 cortitos, y eso fue lo mejor que hubo audiovisualmente con Dorito, porque los personajes eran igual a los personajes de la viñeta y de la revista. Sí. Después Y no hablaban. Y no hablaban. Eran chistes, eran gags, pero eran Claro. mudos. Era Eran solamente mudos. para ver. Después, Chilevisión o RTU, ya ni me acuerdo cómo se llamaba, intentó hacer la serie con personajes donde estaba... Sí, eso fue RTU. ¿Cómo se llamaba esta? Yachita. Ya- RTU. ¿Cómo se donde- llama la tipa? Hoy que me salió La tan Yachita. feo.
la actriz, ¿cómo se llama la actriz? Yasmín Valdés. Sí, Sí, Yasmín la Valdés. Yasmín. Valdés fue allí. Donde supuestamente iban a mezclar a los actores con un condorito digital. Un fracaso. Un fracaso. Un Pero fracaso después, total. después vivimos el otro fracaso cuando nuevamente intentaron hacer Condorito digital llevándolo con personas reales cuando en De Pe a Pa con Pedro Carcuro trataron de hacerle una entrevista a Condorito y tuvieron un sinfín de problemas visuales, más encima le pusieron Unos como- adelantados le- a su época. le pusieron una voz como payaso de circo. Ah, A las no. finales fue un fracaso Un y fracaso. como dice ahí, estimado, estaba demasiado adelantado a la época. Bueno, y lo último fue en el 2017, cuando, y esto muy poca gente lo sabe, una película peruana, no es una película chilena, es una coproducción entre Perú y Chile, pero Chile es lo menos en esta coproducción, y es distribuida por Fox, porque el director que hace la película Condorito, todos sus trabajos están en Fox, que lleva a Condorito al espacio, es una historia, tanto así como que, como dice Claudio, que en Estados Unidos le pusieron Space Chicken porque es como porque una ballena espacial. claro, y por un tema comercial. Y te voy a interrumpir porque antes de la película, esa misma productora peruana ya tenía cortos en YouTube. Donde, ¿Sobre la película? No eran de la película, eran cortos que ellos hacían ¿Ya? chistes los recreaban digitales. ¿Mm? Y él no hablaba. Todos hablaban menos Condorito. Y en los últimos capítulos, como que de repente empieza a hablar. Y ahí cuando pararon eso, o sea, cuando empezó a hablar, a hacer frases cortitas, anunciaron el proyecto que estaban haciendo para la película. Claro, Entonces- y aquí sí que habla Condorito en la película. Entonces hemos aprendido por los proyectos de cine actual y muchas cosas que hay que entender que el formato audiovisual no es igual todavía hay jovencitos que reclaman lo mismo. El formato audiovisual obviamente no es igual al formato cómico, al formato libro. Es lo que pasa en Japón. Los mangas no es Claro. igual al anime. Por eso se llaman Y adaptaciones. el anime igual tiene adaptaciones de ciertas series, adaptaciones del manga. Entonces y el nunca manga van es a mucho quedar, más nunca largo van a comparado quedar con el iguales, anime. los No. formatos son distintos, la manera de trabajarlo es totalmente distinto, nunca van a quedar igual, pero siempre tiene que haber un respeto por el original, por el trabajo original que se trabaja, y eso es lo que desgraciadamente en Condorito no ha pasado, no hay un respeto por el trabajo original porque le cambian la esencia, le cambian los chistes, le cambian la forma de ser. Como bien decía Germán al principio, y en palabras un poco más duras, lo que pasa con la cuestión de Pedrito, el avioncito y Pepo es que Pepo vio esta cuestión y le pareció que el avioncito era un perfecto imbécil, que no podía cruzar la cordillera. Pero que si era mo- chiquitito. Por eso, pues, Era no era un un- niño. era O sea, también, bonito. también había que tomar también en consecuencia de que el corto del avioncito era lo menos representativo de Sí, Chile que había. ¿Por qué? exacto. Porque los gringos ya habían hecho cortos animados con ¿Mm? aviones hace mucho tiempo atrás y en blanco y negro. Cuando yo Claro. vi esa animación y me dijeron, no, esto representa a Chile, yo dije, oye, pero si esto yo lo vi en blanco y negro hace mucho atrás de Metro Goldwyn Mayer. Entonces era lo mismo. Es como No, nos faltó, no, nos faltó y- un país. y hay Pongamos un y- avión. y hay un Oye, pero ¿te detalle, acordás hay- de los aviones? Sí, les va a encantar. Y hay un detalle muy importante, que los gringos siempre han representado a los mexicanos y pueblos mexicanos como pueblos latinoamericanos y todo lo que es Sudamérica. Y si un poco más, le metimos los indios por acá y se acabó. Siempre hemos dicho que cuando representan Latinoamérica siempre son los mexicanos. Sí, Y los mexicanos no son Latinoamérica. no, po, No, y siempre pero esa es la muestran, visión gringa. en todas las películas muestran cualquier pueblo de cualquier país de Latinoamérica así absolutamente en la prehistoria. Bueno, hace- Es el concepto no- que tienen de no re- Latinoamérica. No recuerdo la película, si alguno de ustedes se acuerda, es tan mala que no me acuerdo de la película, donde la película empezaba en Concepción, era una película de terror, y la película empezaba en Concepción, como Concepción era donde había aparecido como toda esta cuestión diabólica. La Y mo- Llorona. Y mostraban a Concepción como, no sé, o sea, como el Caribe, ¿cachai? O sea, nada más lejos, porque para ellos todo es como medio Caribe Esas películas, indígena, claro, ¿cachai? que no, cuando recuerdo nombran la a película. Chile, que muestran cualquier Si cosa, alguien que pero... nos está mirando se acuerda de esta película donde Concepción era como el Caribe. Claro. No, nos dice. Bueno, y lo otro, bueno, y básicamente eso con... Cuestión de fe Sí, te está cuestión de soplando fe. Gracias. Sergio Carrasco. Gracias, Sergio. Gracias, doctor. Oh, el doctor va a estar aquí pronto. Doctor. El doctor. ¿Ya? Lo otro que les quería hablar, lo que yo decía adelante, es que el tema que donde se supone que yo soy el experto, Se supone. es que Spider-Man se va. Spider-Man. No. Spider-Man. Se va Spider-Man. Sí, Spider-Man. se va del MCU. Y Sí, se- porque cambió, que se fue el productor de Sony y se fue de ahí. No, Sony pues, lo No, anunció. no, no, eso no es lo que llegó a pasó. acuerdo No llegaron, Sony con Marvel. Hace, se fue a hace Disney. 4 años atrás se llegó a un acuerdo entre Marvel Studios, representado por Kevin Feige, y Sony, en que
los derechos del personaje eran compartidos, pero el acuerdo era bastante poco favorable para Marvel, aunque, bueno, eso es súper relativo. Sony se quedaba con el 95% de la ganancia de la película, o Ahí sea, está. Marvel se quedaba solo con un 5%. No le pero convenía. Marvel 5% se de aseguraba- 7.000 millones. No, pero espera, es que Marvel se aseguraba con todas las ganancias de merchandising de las películas. Y a veces, y en estas películas, en este Lo tipo de sabemos, películas, lo el sabemos. merchandising es mucho mayor. De hecho, el ticket. hay que ver lo que pasó con George Lucas. Claro. Que él cuando filmó La Guerra de las Galaxias, él dijo, yo no recibo sueldo, pero toda la Todo. ganancia del merchandising es mío. ¿Mm? Y ahí estaba el mayor potencial económico de la película. Exactamente. La hizo. Y lo que pasa es que recordemos que Marvel es una productora, o es un estudio que es sus jefes son Disney. Marvel Studios es de Disney. Y Disney ahora, viendo que Spider-Man, Lejos de Casa, Far From Home, Sí. es la película más exitosa en la historia de Sony, De Sony. dijo, no, pues cabrito. Yo no Venga quiero para este acá, acuerdo pues. del Claro, 100%. venga para acá. venga pa' acá. Si producimos 50 y 50, Ahí quiero lo- ahí se los dejo, ahí se quiero- los dejo, Quiero claro. 50-50. Sí, pues si es Disney. Y Chin, chin. el misterio está en que obviamente Sony dijo, no, pues si ya el acuerdo lo tenemos que seguir como estaba. Disney, no Marvel, dijo, no, el acuerdo tiene que ser 50-50 o si no, no. Y acá está el misterio. Hay fuentes que dicen que Kevin Feige, el mandamás de Marvel Studios, fue vetado por Sony. Hay otras fuentes que dicen que eso es mentira y que Disney le dijo a Kevin Feige que no podía producir más películas de Spider-Man. La cuestión es que están súper agarrados de las mechas y tanto así de que Spider-Man se va del MCU. ¿Cómo lo van a sacar? No sé cómo lo van a sacar, pero él Pelea no a va a muerte estar con más. cuchillos. Exactamente, pelea a muerte con cuchillo. Pero últimamente han pasado ciertas cosas que en este mundo globalizado, probablemente estas discusiones de actores y productores antes ocurrían siempre, pero nosotros no nos enterábamos porque eran entre cuatro Sí. paredes. Jeremy Renner, que es nuestro querido ojo de halcón, empezó a publicar en redes sociales que él no quería esto, que no le hicieran eso a Stan Lee, que Spider-Man pertenecía a Marvel y que por favor Sony dejara que Spider-Man continuara en el MCU. Y es más, Tom Holland, que él sigue con el papel de Spider-Man porque él tiene contrato con Sony, y esto ya es el colmo de gente con mucho tiempo libre, los cuales pasaré a formar parte pronto. Ya, pero Tom Holland dejó de seguir a Sony Pictures Se picó. en se Instagram. enojó. Dejó de seguir a Sony Pictures y todo lo que tiene que ver con Te Sony. bloqueo, te bloqueo. Algo así. Y eso que Sony Pictures lo sigue coreante. Pero lo que pasa y que esto nadie lo puede negar, los actores de Avengers se hicieron muy amigos, que en un Sí, fenómeno, todos, volviendo a Star exactamente. Trek, en un fenómeno Sí. que sucedió con la serie de Star Trek, se hicieron Civil muy War. amigos. Civil War. ¿Qué? Sí, ponelo, Ahí mira, está, muy chistoso. Ahí está. Spider-Man Homecoming, Spider-Man Far From Home. Ideas para la for the próxima. next one? Ideas para la próxima y Tom Holland dice Spider-Man Homeless. vagabundo. Homeless, claro. Vagabundo. ¿Ya? Y él hoy día dejó Ahí de está, seguir las homeless. cuentas de... Y por ahí en el influencer pobre está la foto de Jeremy Renner rogando que a Spider-Man lo deje. Influencer pobre, arroba cuánto? No, pues arroba influencer pobre. Ay, Pero el proyecto está creciendo de a poco. Está creciendo de a poco el Está proyecto. armando el proyecto. ¿Ya? Y viene con más sorpresas. Pronto vendrá la tienda del influencer pobre. Ya. No, si no, eso no es chiste. Es que va armando. ¿Ya? Y lo otro... Ahí va a vender unos condoritos de Germán. los cosas. condoritos- Va a vender sus propios dibujos y sus por propias creaciones. ahora estoy vendiendo la luna. Sí, la vi. La vio. Sí, pero hay un gringo que la compró ahora. Está vendiendo Otro más. y ya tiene terrenos vendidos. Así que ten cuidado. Y No le vaya a habrá- chocar le con habrá los per- derechos. ¿Le habrá No, pedido permiso al chileno? No, pero eso ya salió en la noticia en Tele 13, lo vi. ¿Sí? Sí, y ¿Ves? todo eso fue cuando fue por el homenaje para el 20 de julio, si no me equivoco. Tienes que mandar a hacer unas poleras. Así que ya Gonzalo. apareció. Lo voy a Influencer lanzar. pobre. Ya. Y lo último que quería hablar, Sí. que No he hablado nada. no he hablado nada, lo último que quería hablar es una recomendación, gentileza a mi jefe Starglock. Fui la semana pasada a ver la película Araña, la película chilena Araña en el Cine Arte Alameda. Fui el jueves, el día del estreno, Ujú. no fui al preestreno. Ya, pero fuiste a ver la Pero fui película a ver la chilena. película ya, de Andrés Wood, y Ujú. vayan a verla. Sí, ¿Es buena? Sí, está buena. 70 y el futuro. No, 70 y hoy. Por eso, 70 y el futuro. Pues presente. está ahí en los 70 y, Y el el presente. presente. ¿Ya? Y de verdad, nosotros, no estoy diciendo que nuestros temas que hablamos cotidianamente sean malos, pero de repente uno se tiene que desconectar un poco y también ver otro tipo de cine y vayan a ver Araña. Tampoco es, vamos a decir que es una película
tremenda, que te va a hacer loca. pensar un montón de cuestiones, No, pero pensar cómo y- está armada y estructurada. Ahí lo interesante de Araña es que las nuevas generaciones vean Araña. Sí. Porque por lo que yo vi en la entrevista en Mentiras Verdaderas a los actores de esa película, ellos, Andrés Wood trató de recrear lo mejor posible esa época. Bueno, los años 70. Esa época. Los años Los 70, 70. 72 y 73 básicamente están muy bien recreados, pero sobre todo el trabajo de casting y el trabajo en las actuaciones es realmente... No, y recabar de la historia en sí, la historia de... Pero de cuando que tú ves la sea- película, y veas a los personajes en sus versiones jóvenes y en sus versiones maduras, tú realmente estás pensando que hay un salto de tiempo. No estás pensando, oh, este está disfrazado de la No, misma no, persona. no. Estás viendo un trabajo de actuación que se Sí. nota el salto de tiempo. Se nota que en estos años que no se muestran en la película, que son los 80 y 90, los personajes maduraron o involucionaron en la mayoría de los Depende de las casos, circunstancias. y cambiaron mucho. Y por sobre todas las cosas, y a mí me pasó cuando llegué a la casa y empecé a investigar más para hacer la reseña, que está en starglog.cl. Ya. Los actores, las dos actrices principales no son chilenas, son argentinas y españolas. Claro. Y el trabajo que hicieron para el acento, Fue a ver. realmente yo dije, pero esta no puede ser española. O sea, es una cuica Opus Dei así todo el rato. O sea, No, sí, pero por eso que es una buena súper- película. Una muy buena película, buen trabajo de Andrés Wood. Como digo, no piensen que van a ir a super pensar y todo eso, aunque la reflexión final de la película que Que cada uno la tome. básicamente la película trata de Espera, no voy a spoilear. es que, Gonzalo, eres el rey del spoiler. No, tranquilo, déjalo porque... Siempre se le A sale. ver, pero deja que Siempre se le se sale. No voy a spoilear. Simplemente decir No voy a que pensar. muchas de las cosas que pasaron en los años 70, que llevan a la crisis que vive el país, de alguna u otra manera, desgraciadamente, al parecer se están repitiendo en algunos puntos. Stop, Ya. stop, suficiente. Sí, ya, no, ya, sí, espera el sí, micrófono. eso. Ya, Sí, te entiendo, mucho, te ya. entiendo, Gonzalo. ya, Esa, calladito. No, pero... es que no puedo hablar mucho, pero esa No, es- pero ese germen de- vuelve ese germen a, por fascista favor, Gonzalo, a silencio. recomendar la película y que nuestros seguidores que nos ven vayan a ver Araña, de Andrés Wood. No, Y vayan a verla luego porque de no estas películas Spider-Man, duran- Araña. Sí, no Spider-Man. No, Spider a seca, Araña. Estas películas duran poquito en la sala, así Sí, que vayan a duran verla poquito. luego. Y retomando lo que yo vi en Mentiras Verdaderas, los actores estaban muy agradecidos, muy contentos del trabajo que habían hecho en esa película. El desarrollo actoral e interpretativo fue bastante complejo para ellos en estos dos. La época del pasado con lo de ahora fue, pero muy bien. Ya, y ahora sí lo último. Sí, ahí lo último. ya lo último ahí. Lo último. Este fin de semana, si están aburridos, si quieren salir y quieren salir con sus hijos, Vayan. vayan a los 25 años o 20 años, 20 años de Fan Solo No, eso en no, el eso, Centro Padre Hurtado de Las Condes. Sí, muy lejos la cuestión. El no, sábado de muy 11 de la lejos, mañana hasta como muy las lejos, 7. muy lejos. Cumpleaños de Fan Solo, el domingo en la Biblioteca de Santiago, cumpleaños de Sailor Moon Cosplay, se llama, no me acuerdo cómo se llama el festival, pero Sailor Moon. se llama Sailor Scout. Sailor Scout Fest. Sailor Scout. Sailor Scout Fest. ¿Y por qué Sailor Scout? Porque son las protectoras. No, porque, Ya, son marinos. porque se llamaban Sailor Scout, así se llamaban. Ya. El domingo en Maipú, en la tierra de Katy Winter, pueden... Uy, estoy político hoy día. Me dicen que no hable político. En la tierra de Katy Winter pueden ir a la Expo Hobby en Maipú. Y también todo el día domingo. Y había otro evento más. Bueno, El próximo ya, ahí sábado está. 29. bueno, pero Y si no, sábado, síganlo los en próximos tu, jueves. Síganlo en tu Instagram. Hay otro evento en Puente Alto, perdón, no quiero ser Este discriminador. sábado hay un evento en Padre Hurtado, Anime Comic World. Ese. Ya. Ese Eso, también. eso suena más y- interesante. No, pues ese no es Puente Alto. No, eso es Padre Hurtado. Padre Hurtado. Muy lejos, no alcanzo a llegar. Padre Hurtado, no sé dónde, voy a buscarlo. ¿Tú vas a para- ir? Sí, si es que encuentro la dirección. Ya. Cómo llegar y cómo devolverme, obvio. Ya hay muchos eventos este fin de semana, parece que estuvieron todos los... Hacen eventos encerrados y se le ocurre hacer todos Ya. los Bueno, eventos. que está llegando la primavera, la gente empieza Ya. a salir. Y- Sí, pero este fin de semana hace frío. Vamos a pasar Bueno, faltan 2 vamos a meses, pasar pero ya- entonces con Ya Carla. Carla habla. Carla, porque estamos en la hora, mira, No, 20:45. ya me di cuenta, ya me... Les dije, Adivinen, hagámoslo con cortina. adivinen a quién se le quedó el pendrive con la información de diciembre. Ya, listo. Y se le quedó el cuaderno también.
Entonces, como se le quedó el No, pendrive, pero hay un tema que tenemos que conversar todos aquí. Esto es una mesa redonda, así que todos conversemos. Bueno, yo siempre hablo de estrellas, de planetas, de satélites, pero en este minuto quiero dar un requiem por nuestro querido planeta Tierra, porque estamos con problemas, cabrón, por el tema del incendio en la Amazonía, que lo más increíble de todo es que yo me enteré, y eso que yo veo noticias, ya, pero no noticias de televisión. Yo siempre trato de mantenerme muy al día. en noticias internacionales, la BBC de Londres. No tanto, pero sí mucho CNN. impreso. Este El incendio, canal alemán, que veo Claro. yo, noticias alemanas ahí, me cuesta traducción, pero ahí toca el este incendio en el Amazonas empezó hace más de 15 días. Y recién se está empezando a entender un poco lo que está pasando, que es bastante serio, independiente de la nube de humo que cubrió Río de Janeiro y que la noche se hizo día y... ¿Perdón? Ah, pues Sao Sao Paulo. Paulo. Se me corrió un poco el mapa. No sé ni dónde está la cuestión. Puta. Bueno, Y Lo el que pasa otro es que sería yo- Brasilia, que está ahí. sí, pleno lo que pasa es que Amazonas. yo quería tocar el tema porque son tiempos difíciles. Estamos en Chile con un problema de sequía de un 85%, la peor sequía creo que en los últimos 50 años, y la cosa no se ve bien para el futuro tampoco. Basta con que miren la cordillera y se dan cuenta que nieve no hay. Entonces yo decía, el otro día pensaba, porque el otro día estábamos hablando del tema de los exoplanetas, ahora que siguen descubriéndose exoplanetas y sigue la posibilidad de que el hombre emigre, pero lamentablemente, como decías tú en tus novelas, parece que nos vamos a quedar cortos como en 1000 años, Parece. porque sí. tecnología no tenemos para arrancarnos. No, todavía. Bueno, eso es lo que suponemos oficialmente. Ah, bueno, pero aún así lo veo difícil porque hay muchos temas. Aparte del tema de la tecnología para lograr un Los impulso. chinos tenían las naves escondidas para el 2012. Ya. Ah, eso fue una película, ¿verdad? Sí, eso Sí. fue Sí. sí, ese era en una arca, no estaba escondido eso. Eran arcas. Ya. Entonces el tema también es, ¿qué es un exoplaneta? ¿Qué es un exoplaneta, estimado Gonzalo? Y volvieron a África. ¿Viste que estamos haciendo el mismo programa? De No, hace- estamos No, repitiendo conceptos pero- para que queden claros. Si no tú que eres es lo la mismo- científica del grupo, pues un exoplaneta es un planeta que baila K-pop. Como Claro, exo. Exo es K-pop, una banda- exactamente. Eso mismo, de repente los conceptos hay que es repetirlos. K-pop rapero, porque al final un exoplaneta es un planeta que está fuera del sistema solar. Todo Así planeta es. fuera del sistema Le solar voy a es un hacer exoplaneta. otra pregunta. Y ¿Qué? otro depende de la ubicación donde esté, que está más cerca del Sol o menos puede haber vivo o no. Eso que se lo le han llama encontrado. zona habitable. O zona Exactamente. ricitos de oro que se le llama, ¿cierto? Exactamente. Ya, entonces- Recitos de oro no, porque tuvo problemas con el ojoso, así que mejor no nombrarlo. Pero, a ver, en cuenta. Continúa, Carla, por Andaba un favor. poco Carla, disperso bueno. el día, ¿No cabrón. acuerdan? Los Carla, hermanos Grimm, continúa, los por hermanos favor. Grimm. No, lo que pasa es que vamos a seguir ese punto. O sea, siempre damos como por hecho que la Tierra nos va a durar para siempre, pero el daño que se está causando es demasiado grande y lamentablemente recordemos, estimados queridos amigos, que no tenemos para dónde arrancar todavía. No. No hay ningún otro lugar donde nos podamos ir. No, no hay. Esto va a terminar igual que en Interestelar, que vamos a tener que mandar nuestro banco genético a la estrella, esperando que alguien lo encuentre, porque así como vamos, yo creo que, bueno, no, tampoco es que venga el apocalipsis y los zombies, se acabe la Tierra y todo sea un desierto. No, Pero- va a ser peor que eso, así que... No, sí, en serio, va a ser peor, pero lamentablemente lo vas a ver y es simplemente enfocarte en lo que es Etiopía, enfocarte esas noticias que no se muestran y después eso meterlo en la juguera y vas a encontrar que ni siquiera zombies, hombres lobos, ni cosas. Va a ser una realidad mucho peor. Entonces, Y muerte de hambre por terrenos incultivables, tierras áridas, etcétera. Qué optimista que es este programa. Sí, No, el tema- es el que tema tomaron el tema. escuchen, es que el tema principal del problema de en este minuto de los incendios en Brasil es si fueron provocados o no. Sí. No, yo dije que no iba a hablar de política, pero me No, no. parece muy sospechoso, como decía cierto cómico chileno que dice... Porque obviamente los terrenos que se están arrasando son terrenos que en el fondo... ¿Tú crees que después van a plantar selva? No van a plantar selva. Y claro, y muy interesante tu pregunta, si fueron provocados o no, porque hay que recordar que el Amazonas también hay terrenos que se adjudican para la explotación de minerales, busca de oro, etcétera, donde cómo buscar el oro, así decir, voy a buscar con una picota y empezar a escarbar. No, mangueras de alta presión empiezan a arrojarse sobre la tierra hasta dejar barriales gigantes, que también la otra vez hubieron un accidente, que esas represas que tenían los barriales, que también pasó en el Amazonas, se rompió esa represa Y arrasó con todo. y arrasó con un pueblo, que también tenemos ese mismo cuento, ese barrial, y eso, de esa manera, dicen es más fácil.
encontrar el oro. Pero O sea, eso es más fácil, eso es pero más fácil, el según- costo que trae a ver, es es más increíble. fácil para ellos que buscan la codicia y el oro. Pero si no nos llevamos la clase de ecología, se destruye el compost, Exacto. que Sí, lo hay que una va, erosión. que lo que va a formar las pequeñas malezas que nosotros en el norte vemos, esas que tratan de sobrevivir al desierto, ahí no hay sustentación. Entonces se forman desiertos. Y el Amazonas, hay que recordar, Carla, que es uno de los pulmones fundamentales contra el calentamiento global, en lo que tenemos en Sudamérica. Ya en Chile sufrimos hace un par de años los incendios, ¿ustedes se acuerdan? Hace como 2 veranos atrás que fue... Vaya, ¿se acuerdan? Fue el año pasado nomás. No, no fue el año pasado, fue De hace hecho, 2 años. no, fue este año. 2 años ¿De qué estoy hablando? ¿El calor o de los de incendios? los incendios. Fue hace 2 años. Sí. No estoy hablando del calor. Es que este año hubo un día que hubo 39 grados. No, y este Sí, año seguro sí. que vamos a llegar a los 40. Y yo eso te le lo doy tengo una sentado. recomendación a la gente. El día que hubo 30... Bueno, esta es una recomendación un poco a veces uno va... Ya. El día que hubo 39 grados yo no sentí ni un grado de calor ¿Dónde estabas? en el cine, todo el día. Yo estaba en el pasillo de yogur del supermercado. Y después que salí del cine... No, Bueno, pero no se después- desvía del tema del es que, Amazonas. espérate, que después Ya. que salí del cine, te lo juro, Carla, se lo juro a todos mis amiguitos, salí del cine y me fui a dar vueltas en el metro con aire acondicionado. Se hacía mucho calor. Por pasar eso en le dicen cualquier parte. influencer pobre. ¿ok? Pero es que eran los únicos lugares frescos en esta ciudad. Yo el me día fui que a hubo meter al 39 pasillo de yogur del supermercado. No te digo si estaba ahí sentada con mi carro ahí. Fresquito ahí, po. Rico, po. Ya. No, bueno. Ya continuamos, Entonces, no, Felipe. volviendo al tema. Siempre hemos hablado, bueno, yo siempre he tratado de hablar de la conquista del espacio, la nueva frontera, busquemos planetas para irnos, bla, bla, bla. Pero tratemos, mientras tanto, terminamos de avanzar en la tecnología, que nos falta de no hacer mierda esta cuestecita donde estamos parados, porque no hay otra. O sea, esta web se acabó. Ahora, yo creo mucho también en la regeneración de la Tierra, es algo que de este planeta yo creo que ha basado varias civilizaciones, y no me refiero a civilizaciones como la maya, la azteca. Yo creo, tengo ahí la teoría que han pasado muchas cosas más de las que en teoría todavía se saben. O sea, la historia cíclica. Sí, la historia es cíclica y la Tierra tiene ciclos, porque acuérdate que la Tierra junto con el Sol también se va moviendo alrededor de la Vía Láctea. ¿Cuántas humanidades ya vivieron en este planeta, según usted? Es que no, así como de varios millones de años. ¿Cuánto ya destruyeron el mundo? No, yo creo que es fácil, unas 5, 6. Mira, yo le creo mucho a los mayas cuando Puras hacen... leceras que inventáis, Carla. Es que... arqueología prohibida. Fabulaciones. No, cosas raras. Conspiraciones. Si quieren, Hablemos de cosas raras. Quedan, nomás. mira, ¿en qué año alienígenas estamos? centrales, ¿Ah? ¿En qué año el estamos? mapa del Bupu ¿En qué e año India, estamos, ahí está todo eso. Está todo 2019. ahí. 2019. Y una vez saqué la cuenta. Ya, ves, 2035. Te la Terrenos, dejo. terrenos ¿Qué? de No hay, eso nomás te la dejo. piedras 2035. cristalizadas, piedras cristalizadas. Sí, también escuché. En la India. Ya. Mi amigo Sergio, el doctor, va a entender lo que yo digo. Yo sé lo que son piedras cristalizadas, que yo encontraron no en estoy el hablando de desierto. eso. No, yo estoy hablando de otra cosa. Mi amigo el doctor Sergio va a entender. 2035. Ahí se acaba. O sea, no se acaba, pero va a haber un cambio. Les queda un minuto. Ya. O sea, ¿tú estás hablando del asteroide que va a listo. chocar con la Tierra o no? Listo, como nos avisan que Algo nos de queda un fuego, minuto, Ay, señores, Dios. vamos a hacer un alto. No quiero. seguir Fabián, hablando. te tenemos este regalo. Oh. Te pasamos acá. Para su desayuno de mañana. Exactamente. Súper, súper. Muchas gracias. Ahí está para Ahí está, mira. de señal Trek. El auto 0 kilómetros te está esperando abajo. Muchas gracias. Las llaves las tienen por Ahí. allá. Sí, la vamos a buscar. Influencer pobre, te lo vas a hacer. En el concurso ahí hay que en la Bueno, página de él. Para recordemos la red de Fabián, donde lo pueden encontrar. Exactamente. Fabián 12, @ Fabián 12 en Instagram. En Instagram, sí. Sí, Y Fabián Cortés Marco Fabián Cortés en Facebook. Ujú. perfecto. Y nosotros vamos a estar igual promocionándolo cada vez que haya algún lanzamiento o algún Sí, lugar donde tú avísanos. vas a estar Por o favor, alguna feria avísanos. para que... Ni un problema. Yo les comparto ahí todos los eventos que vamos a tener en adelante. Eso. Eso. Entonces, ¿estamos, Claudio? Entonces, larga vida y prosperidad. Hasta un próximo programa, si Dios quiere. Yo no sé si terminó porque no estoy escuchando la música. Ay. Así que puedo seguir hablando. Hable nomás. po. Habla nomás, porque si no no te estoy preocupes. escuchando Habla, bien. Gonzalo, habla, sé feliz. Tu viaje a bordo del USS Enterprise llega hasta aquí.
Pero la próxima semana vuelven las aventuras del capitán Mauricio Basaure y su tripulación en Señal Trek. Solo por hobbyfm.cl, tu pasatiempo favorito.